Esta noche en 13TV, Pablo Casado nos da su visión sobre las próximas elecciones generales, sobre posibles pactos postelectorales, la situación económica actual y toda la actualidad en El Cascabel. Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Pablo Casado, ya lo han visto ustedes, secretario de Comunicación del Partido Popular. Nos visita esta noche en El Cascabel para analizar la actualidad política, la económica, por supuesto, y alguna encuesta de última hora que acabamos de ver, según cuenta elpaís.com, a esta misma hora abriendo su página, una encuesta de Metroscopia para este periódico asegura que Ciudadanos, por ejemplo, ganaría las elecciones en Valencia ante el hundimiento del Partido Popular en esa comunidad. Según Metroscopia, el partido de Albert Rivera lograría hasta 10 escaños si hoy se celebraran esas elecciones generales, mientras el PP pasaría de 20 escaños a solo 8. El PSOE perdería un representante y Podemos irrumpiría con 5. Bueno, eso dice esta última encuesta que ha colgado, insisto, el país.com a esta hora de la noche. Luego le comentaremos esa encuesta y, por supuesto, le preguntaremos a Pablo Casado. Nos visita al cabo de una jornada en la que hoy, sobre todo, se ha hablado de ese sabotaje del AVE en Cataluña. Un sabotaje, según la policía, en el AVE en la provincia de Barcelona. Sabotaje que ha paralizado los trenes de alta velocidad entre Madrid, la ciudad condal y la frontera con Francia. Ha dejado en tierra a más de 11.000 viajeros. Después hablaremos, por cierto, con la ministra de Fomento, con Ana Pastor, para que nos cuente qué datos tiene a propósito de este incidente, que es el más grave del AVE en toda su historia. ¿Y por qué alguien quería sabotear el AVE? ¿Es un acto de gamberrismo o persigue algo más? Les adelanto que esta noche me acompañan Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, Antonio. Isabel Durán, buenas noches. Muy buenas noches. Jaime González, buenas noches. Dejamos por este lado una silla vacía, que es la que va a ocupar Pablo Casado. Maripau Domínguez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Y Antonio. Antonio Naranjo. Hola. Muy buenas noches. Y también nos va a visitar, por cierto, el abogado Marcos García Montes. Vamos a abordar con él el próximo juicio a Messi y a su padre, por 3 delitos fiscales, para los que el abogado del Estado, en representación de la agencia tributaria, les pide 22 meses de prisión y multa. Por cierto, juicio en Gavà, Barcelona. Es un juez de Barcelona, juez de Gavà, el que le va a juzgar a Messi por esos presuntos delitos fiscales. Imagínense que se hubiera dicho si estuviera partido de Madrid. Bueno, el caso es que, a propósito de jueces, también comentaremos, por ejemplo, el caso de Santiago Pedraz. Santiago Pedraza, juez de la Audiencia Nacional, que, como saben, archivó ayer el caso del tuitero podemita Guillermo Zapata, concejal del Ayuntamiento de Madrid, sobre el que hoy, por cierto, ha escrito un revelador y contundente y demoledor artículo. Va por usted, don Jaime. Bueno. Jaime González, en ABC. Vamos a hablar de su artículo, ¿eh? Jaime. Venga. ¿Le parece bien o no? Sí, pero con todos los respetos hacia el juez. Hombre, ya por sabe favor, faltaría más, ¿eh? Que mi libertad vale menos que la del señor... Ya sabe usted lo que le pasó a Carlos Dávila, ¿eh? Pues por eso. Y eso que pidió perdón y todo, como Zapata, pero ahí no Voy ha a habido la ser libertad de contenito, expresión. voy a decir lo que pienso, Sí. pero lo voy a decir con mucho respeto y contención. Vaya. Porque yo no soy el señor Zapata, que mi libertad vale menos que la del señor Zapata para el señor Pedraza. Bueno, tenga usted cuidado. Tengo Aquí cuidado. hoy hay que medir, vamos, si me permite usted, son las 10 y 6 minutos. Lo de papel de fumar, ¿no? Como lavando leones. Hombre. Esa expresión sí es de esta hora. Vamos a hablar del juez Pedraz como lavando leones, ya me entienden ustedes. Bueno, en nuestro barómetro, toda vez que el CIS, en su barómetro de junio, el suyo, el del CIS, no el nuestro, cuando apenas se habían aterrizado en los ayuntamientos de Barcelona y de Madrid, nos dice que la señora Carmena y Ada Colau son las alcaldesas mejor valoradas del mundo mundial. Así que esta noche queremos que ustedes nos digan si realmente son las más valoradas, si aprueban o no sus gestiones al frente de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Ahora que sí hay elementos de juicio, hombre, suficientes, dado que llevan más de 100 días en las alcaldías, en esos ayuntamientos. Más de 3 meses. Paola Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, vamos a hablar de ese CIS trampa. Y trampa porque lo conocimos ayer, nos decía que Ada Colau y Manuela Carmena eran las alcaldesas mejor valoradas, pero se había elaborado nada más y nada menos que casi más de 3 meses antes. Por eso nosotros lo que queremos saber es su opinión a día de hoy, si ustedes aprueban la gestión de Manuela Carmena y de Ada Colau. Que la aprueban, tienen que llamarnos, como cada noche, al primero de los teléfonos, al 905-855-001, que no están de acuerdo con la gestión de ambas mandatarias, mismo teléfono acabado en 002. Y para comentarnos todo lo que ustedes quieran, de todos los temas que abordemos durante el programa, ya saben que tienen que escribirnos a esa cuenta que ven, @elcascabel13tv.
Ya lo saben ustedes, opinen, participen en nuestro barómetro, naturalmente que sí. Y ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Venga, vamos con ello. Bueno, ha sido un sabotaje, dice la Guardia Civil, bueno, en este caso la policía, los Mossos de Escuadra son los que están investigando esto, y también Adif. Y dice que ha sido un sabotaje lo del AVE catalán, como le llaman, porque tiene lugar en la provincia de Barcelona y afecta fundamentalmente a Cataluña, pero también a los trenes con Madrid, lógicamente. Han sido 40 trenes de alta velocidad los que se han visto ya afectados por ese sabotaje entre Madrid y la frontera francesa. Y miles de pasajeros que han estado, lógicamente, pues eso, un poquito descontrolados y cabreados también por todo esto. Pero claro, la culpa evidentemente hay que apuntarla o apuntársela a los vándalos o a los que de forma intencionada, lógicamente no sabemos con qué fines, perversos seguro, han cometido o han perpetrado este sabotaje. Cristina Bravo, buenas noches, Cristina. ¿Qué tal, Antonio? Muy Cuéntanos buenas noches. Detalles sobre esto que ha pasado hoy. Vamos a explicar en un breve mapa cómo ha ocurrido todo. Justo a las 7:30 de la mañana, en este tramo entre Vilafranca del Penedès de Barcelona y Figueras, Girona. Aquí se producía un pequeño sabotaje, como apuntan las primeras hipótesis, y así lo ha explicado la ministra de Fomento, Ana Pastor. Hay quien ha dicho, hombre, pero el AVE tendrá que tener un sistema de repuesto, por así decirlo. Pues se han roto la fibra óptica principal y la secundaria en las dos vías. Y por lo tanto estamos ante unos hechos gravísimos. Afecta a cientos de personas a las que hay que pedir desde aquí disculpas y desde luego lo que hay que pedir es que desde luego se persiga este tipo de delitos. Bien, más de 29 trenes se han visto afectados y más de 10.000 usuarios han tenido problemas para coger sus trayectos. Y es que las quejas eran comprensibles. Pues como 8 horas de retraso. No veo bien que en este país pase lo que pasa. Se llevan los cables de una Renfe y aquí nadie hace nada. No, hombre, van haciendo lo que pueden. Yo tampoco me puedo. Ellos van haciendo también lo que pueden. Yo sé que no es culpa de Renfe, lo entiendo, que no es culpa de él, porque se tenía que haber quedado la mano pegada al que lo ha hecho. Es verdad, Cristina, perdóname, disculpa que te interrumpa, Cristina, porque es verdad que a esa hora, cuando estos viajeros frustrados hablan y opinan, cabreados, lógicamente, se pensaba que había sido robo de hilo de cable, sí. Por parte de organizaciones que eso ha sido un negocio que ha dado mucho rendimiento económico a los ladrones. Ahora ya las cosas se le han puesto un poquito tiesas, porque la reforma del Código Penal, última reforma, ya esto lo castiga con cárcel. Cuéntanos. Sí, y es que en España el robo de cable es todo un negocio. Hasta 5.000 euros se pagan por una tonelada. Pero, ojo, como apuntaba Antonio, el robo de cable ya está penado con cárcel, con la nueva reforma del Código Penal, de 1 hasta 3 años. Evidentemente esto ocurría en esta línea, pero otras líneas del AVE se han visto afectadas, como por ejemplo la de Madrid-Sevilla, ha tenido problemas también la de Madrid-Toledo o la que sale de Atocha hacia Huesca, hacia Zaragoza y hacia Barcelona. Evidentemente a lo largo del día se ha ido restableciendo todo el servicio, pero finalmente queda por saber qué es lo que ha ocurrido. Bueno, queda por saber efectivamente quién ha perpetrado este sabotaje, pero esto también evidencia la seguridad extraordinaria del tren o los trenes de alta velocidad en nuestro país, porque inmediatamente al cortar ese cableado de la fibra óptica por donde circulan todas las medidas electrónicas que tienen que ver con el funcionamiento del AVE, las consignas, indicaciones para que el tren pueda ir con toda la seguridad, marchar con toda la seguridad, esto se ha parado y hasta que no se ha repuesto ese tramo no ha funcionado ninguno más. Yo quiero decir dos cosas. Lo primero, que es una cuestión de índole política, es que se pone de manifiesto que el trayecto Madrid-Barcelona y Barcelona-Madrid es la vía natural de transporte para montones de españoles, bien catalanes que van a Madrid, bien madrileños que van a Barcelona. Es decir, es un trayecto natural que llevan a cabo y realizan de forma cotidiana y diaria millones de españoles. Bueno, eso, que es un viaje de ida y vuelta de la manera más natural entre dos partes de España, es lo que quiere romper la Generalidad de Cataluña en el caso de que Cataluña se independizara. Y los que han saboteado el AVE. Está claro. Y segundo, me parece de aurora boreal la respuesta de la Generalidad de Cataluña.
cuando la ministra ha dicho, oiga, es un sabotaje, y además se ha producido de manera que era imposible hacer absolutamente nada por la propia seguridad de los pasajeros, no podían circular los trenes. Ha venido a decir el responsable de transporte de la Generalitat que lo que ocurre es que el Estado español no invierte lo suficiente en el tramo de Cataluña, que es lo de siempre, el clásico victimismo. Me parece que lo que tiene que hacer Yo creo que eso más que victimismo es una golfería. Fíjate. Lo que tiene que hacer los Mossos así de Escuadra, que son los competentes para evitar este tipo de robos, es vigilar, porque el 50% de los robos de cobre que se producen en Cataluña. Por tanto, si las competencias están situadas en el ámbito de la policía autonómica catalana, que sea la policía autonómica catalana la que se ponga manos a la obra. Ahora, no hacer nada y echar la culpa al gobierno de Madrid de no invertir en Cataluña, insisto, cuando se ha producido un sabotaje, me parece de aurora boreal. Pero yo creo que se han retratado, Jaime, fíjate. Aquí se han retratado todos hoy, ¿eh? La verdad es que 13.000 viajeros afectados es un número importantísimo, 13.000 personas. De repente, algo que tenemos como cotidiano. Fijaros qué nivel tenemos en España de transporte, que, como dices, la de millones de personas que están moviéndose por la red ferroviaria española, que es la segunda del mundo después de China en kilómetros, que es que, oye, estamos en el mapa por muchas cosas. Y a mí me parece, en primer lugar, que me ha gustado muchísimo la reacción de la ministra, con la que vamos a hablar ahora, porque ha pedido perdón, que no tendría por qué pedirlo perdón, porque no ha sido una avería. No es una avería, no es una negligencia. No es una negligencia por parte de Renfe, no. Y encima la ministra ha dado las explicaciones, lleva todo el día dando explicaciones, y está claro que o es un sabotaje o es un sabotaje, porque es que no sé cuántas más alternativas baraja en este momento la policía. Pero claro, un sabotaje hecho ¿con qué intención? Con la intención de revestirse de un victimismo tan corto de miras que no se lo cree nadie, porque lo que ha dicho la Generalitat es raya en el ridículo. ¿Cómo que inversión? Pero qué mayor inversión que tener estos aves funcionando, que ya quisieran muchísimos territorios en España tener aves, que están soñando con tenerlos, Cantabria, pero son tan caros que no se puede tener todo el territorio español hecho. Y en último lugar, sí que me parece que al final, no sé cuántas más veces pueden pasar, pero que están robando todos los días. No fibra óptica, porque en este caso el sabotaje lo indica la fibra óptica, que al final lo que era una cuestión de seguridad, porque el tren podía haber viajado, pero es una cuestión de seguridad, de datos que van por la fibra óptica, que lo han hecho además en la línea secundaria, la que si falla una hay una alternativa, con lo cual esa es la intención. Sabían lo que hacían, pero que en España se está todo el día robando cobre en las vías, y que Cataluña, dato que también ha dado Jaime, sea la mitad de todo el cobre robado, sea Cataluña, que dé una explicación la Generalitat, a ver por qué roban tanto en Cataluña, por qué roban la mitad de todo lo que se roba en España, ¿dónde están las explicaciones? Vamos a ver. Ojo, y que gracias a la reforma última del Código Penal, que ha sido criticada, por cierto, por la oposición en algunos aspectos, no sé si en este concretamente, gracias a esa reforma, este tipo de robos, como por ejemplo la captación también de los oleoductos, de petróleo, de combustible de los oleoductos, que se ha producido. Organizaciones criminales que te captan un tramo de oleoducto, pinchan y cargan cisternas, ojo. Eso antes, oye, esto era un paseo militar para ellos, porque para estos criminales. Hacían este tipo de delitos, cometían este tipo de delitos y si los cogían, pues no pasaba nada. Entraban por una puerta del juzgado y salían por otra. Ahora no, ahora todo eso está penado, hasta con 3 años de cárcel, el caso del robo de fibra óptica, de cobre. Yo la denuncia de que esto es una cuestión de falta de previsión por parte de Renfe, o sea, en España tenemos más de 15.000 millones de tendido ferroviario. Si hubiese que poner cámaras de seguridad en 15.500 kilómetros de tendido ferroviario, bueno, pues muy bien, esto acusarían de ser el gran hermano, el presupuesto se dispararía, el número de personas visionando permanentemente las cámaras de seguridad no sé muy bien a cuánto llegaría, no sé si habría que montar un nuevo AVE para trasladar a los propios empleados que se dedicasen a visionar esas cámaras de seguridad. Es decir, eso tiene que quedar dentro del ámbito de control, obviamente, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en Cataluña está transferido y quienes se encargan son los Mossos. Por cierto, que la gente, yo creo que tiene que saber, se encargan los Mossos, pero no lo paga la Generalitat.
porque como suplen la función que hace la Policía Nacional, son pagadas con los presupuestos del Estado con más de 400 millones de euros cada año. Entonces, a partir de ahí, esto es un problema de sabotaje. Te puede ocurrir, digo yo, si se confirma la tesis del sabotaje, te puede ocurrir en cualquier sitio, no tienes mecanismos, no se puede someter a una vigilancia permanente 24 horas y durante todo el tejido ferroviario español con cámaras de seguridad, porque sería una barbaridad de coste. Y el que lo acabaría pagando sería el señor que coge ese tren. Y entonces, lógicamente, vendrían las quejas por no podemos poder coger el tren por los costes que tiene. Entonces, a partir de ahí, las declaraciones que ha hecho la Generalitat, vamos a ver, punto 1, simplemente por probabilidad, ¿era fácil que ocurriese en Cataluña? ¿Por qué? ¿Por más criminalidad? No, porque es la única comunidad autónoma que tiene todas las provincias comunicadas por AVE. Entonces, que ahora se quejen de falta de inversión, vamos a ver, era más probable que ocurriese en Cataluña porque es la que más AVE tiene en proporción a su territorio. Claro, por lo tanto te tocan más probabilidades. Yo no sé cuál será la causa, no sé qué es lo que ha pasado, pero esto de tirarse los trastos políticos por algo que es una cuestión, oiga, le han hecho un sabotaje, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué quieren que se haga? Ah, que esto lo va a utilizar usted para lanzarle la pelota y la patata caliente al gobierno, que si usted no me invierte. Oiga, usted tiene comunicadas todas las provincias. No hay otra comunidad en España que tenga esta situación. Lo podríamos calificar perfectamente de privilegio. A ver, el gobierno lógicamente lo hace. Bueno, una parte lógicamente por negociación. Otra porque es una zona que tiene una actividad económica muy potente y hay que hacerlo. Vale, perfecto, pero no me utilicen encima de esto como una especie de arma arrojadiza política, porque no tienen ninguna razón. Sí, sí. Ninguna razón. Oye, enseguida vamos a hablar con la ministra de Fomento, Ana Pastor. Acaba de aterrizar de Luxemburgo, donde ha estado hoy en un consejo de ministros de Fomento de la Unión Europea, y nos contará la última en relación con este asunto. Nos confirmará o no si efectivamente parece, según la policía, que es un sabotaje, y qué impresión tiene ella sobre la motivación de este acto de sabotaje. Esta noche en 13TV, Pablo Casado nos da su visión sobre las próximas elecciones generales, sobre posibles pactos postelectorales, la situación económica actual y toda la actualidad en el Cascabel. Bueno, con Pablo Casado vamos a hablar enseguida. Buenas noches, Pablo, bienvenido. Buenas noches, Antonio. Secretario de Comunicación del Partido Popular. Pero antes, tal y como les habíamos prometido, saludamos ya a la ministra de Fomento, Ana Pastor. Acaba de aterrizar de Luxemburgo, si no me equivoco o me han informado mal. Ministra, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, ¿qué datos puede ofrecernos de última hora sobre lo ocurrido hoy en el AVE, entre la provincia de Barcelona concretamente? ¿Es un sabotaje, como asegura ya la policía, los Mossos de Escuadra en este caso? Bueno, nosotros lo que sabemos hasta ahora es... Lo que seguro que los medios de comunicación y ustedes han transmitido es que a primeras horas de la mañana se ha producido, antes de las 7 de la mañana, se ha producido un corte de la fibra óptica en las dos vías y en dos sitios distintos de la vía, a la altura del municipio de Vilafranca del Penedès. Han cortado el cable, lo que ha hecho que el centro de control de Zaragoza, que es el que lleva toda esa zona, todo ese control, haya tenido que suspender que circularan los trenes, y los técnicos de Adif han inspeccionado de forma inmediata la zona. Se han encontrado con lo que le cuento, que no solo es que hubieran cortado el cable principal, la conexión principal, sino que incluso habían cortado lo que se llama la conexión de respaldo por los dos puntos distintos, cada uno de las dos vías. Y a partir de ahí lo que han intentado es restablecer el tráfico ferroviario lo antes posible y hacer un plan alternativo de desplazamiento de todas las personas, de miles de personas que han estado afectadas. Se han puesto autobuses, a las personas que han decidido no viajar se les permite cambiar el billete si quieren para otro día, lógicamente, o se le abona el billete. Y bueno, pues de todo lo que sabemos hasta ahora es eso, nuestra colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todos los informes de los técnicos, y a partir de aquí, desde luego, y dados los datos que tenemos, los antecedentes que hay de robo en casi todos los casos de cobre, de cable de cobre, y en este caso de fibra óptica, pues por pedir que se actúe con la máxima diligencia
pues para que las personas que cometen estas tropelías, pues que hay que sancionarlas y castigarlas porque están afectando a un servicio que es de interés general. Ya saben que en el Código Penal se habían agravado las penas por este tipo de actuaciones delictivas, porque se está afectando a un servicio importantísimo que es el tren y que es la movilidad de la gente. En este caso, ministra, disculpe que la interrumpa, en este caso da la impresión, si se confirma que es un sabotaje, que los sujetos en cuestión no perseguían llevarse hilo de cobre ni la fibra óptica, porque creo que ha sido 25 centímetros lo que han cortado. Lo que eso lo tienen que decir los investigadores y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo no soy quien, yo lo que tengo que hacer es poner, como hemos hecho, todos los datos a su disposición y toda la información, y luego también saber que lo que está pasando, desde luego, es tremendo, porque solo en el 2015 el robo de cable en las vías de ferroviarias ha sido de 186 kilómetros, y lo ponemos seguido lo robado uno al lado de otro, más de 531 robos, y en el año 2014 hubo 1.045 robos. Hay el sistema español, tenemos más de 15.000 kilómetros de vía, de los cuales tenemos más de 3.000 de alta velocidad. Destinamos solo a vigilancia de la red perimetral de las vías, que la vía de alta velocidad está vallada, lógicamente. Tenemos 45 millones destinados a eso. Hay 8.000 cámaras, 1.200 personas, pero frente a la delincuencia, ya saben, por muchos medios que pongas, siempre hay quien se salta las normas y quien afecta a los intereses de las personas, y esto es ante lo que nos encontramos. Claro, pero ha recordado usted, y nosotros también lo recordábamos al comienzo del programa, ministra, que esto ahora sí que está penado, gracias a la última reforma del Código Penal, con hasta 3 años de cárcel. Tanto el robo de hilo de cobre como otro tipo de actos delictivos de esta naturaleza. Yo hablaba antes de la captación que se hace y se hacía concretamente en los oleoductos para llevarse el combustible en cisternas. Y eso antes, bueno, pues era un paseo militar para los delincuentes. No había responsabilidad penal. Pues así es, lo planteé yo, humildemente lo digo, cuando llevaba un tiempo en el Ministerio, y lo planteé al Ministro de Justicia y al resto de mis compañeros del Gobierno, y llevé con datos y con información de lo que estaba pasando, y sobre todo que esto es afectar, como le digo, a un servicio público y a un servicio, y además fíjese, con el peligro que tiene entrar en las vías de alta velocidad, que pasa un tren a 300 kilómetros por hora, es decir, que es algo que es lamentable, vaya. Bueno, a usted no le han dicho entonces, no le han dado ningún dato nuevo respecto a la intencionalidad del hecho, del acto delictivo. Lo que hemos hecho, como le digo, es colaborar, restablecer el servicio y colaborar, y yo dejo, como tiene que ser, y es quien sabe, a quien tiene que investigar, y que ojalá de forma pues pronto podamos saber quiénes son los desalmados que hacen este tipo de averías, si se me permite, tan gordas y tan graves, que hacen tanto daño a tantas personas que le decía yo a un compañero suyo, que se levantan temprano, que se van a trabajar o que se van a un médico, que van a sus cosas, y que de pronto se encuentran con todo esto. Sí. Y desde luego hay que pedir disculpas a todos ellos y decirle que desde luego los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo hacen estupendamente bien siempre, ¿no? Y cosas tan difíciles que resuelven, y yo estoy segura que y el mensaje que tenemos que transmitir es que no va a quedar impune, desde luego, ninguno de los delitos que se están cometiendo, ¿no? Porque además esto nos afecta a todos, es el dinero de todos, y no se puede permitir en un Estado de Derecho que la gente pueda de forma, como le digo, impresentable, desalmada, pues hacer este tipo de cosas. Bueno, una pregunta más. Quería hacerle Jaime González. Tenía una curiosidad enorme. A ver, ¿por dónde nos sale? Ministra, a la espera de saber fehacientemente lo que ha ocurrido, lo que sí ya sabemos fehacientemente que ha ocurrido es que la Generalitat de Cataluña no entiende cómo es posible que cuando se produce una situación de este tipo los trenes no tengan un mecanismo alternativo para evitar lo que ha ocurrido. Y luego, además, la Generalitat ha sugerido, mejor dicho,
que esto es fruto de que por parte del Estado no se invierte lo suficiente en el tramo de Cataluña. Bueno, como usted sabe, todas las capitales de Cataluña están comunicadas por alta velocidad. Cuando llegué al gobierno faltaba la línea a Gerona y a Figueras. Sacamos a concurso las obras, las licitamos, las adjudicamos, las hicimos y pusimos tren hasta la frontera. La inversión en Cataluña en estos años de gobierno, a pesar de la crisis, ha habido una inversión que ha superado los 8.000 millones de gastos de funcionamiento y de inversión, y se están haciendo mejoras permanentes. Yo, mire, no es porque quiera ser generosa, yo creo que cada persona con lo que dice y con lo que hace se queda retratado y reflejado. Cuando ocurre una cosa como esta, todas las instituciones lo que se deben de poner es alineadas, todas, para trabajar, para ayudar a que nadie que cometa un delito como este quede impune. Y si alguien hace interpretaciones como las que usted me acaba de decir, desde luego pues dicen poco de esas personas. Ministra, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ana Pastor. Gracias. Y a ver si efectivamente son capturados más pronto que tarde estos sujetos. La ministra se ha conducido a Antonio Naranjo, Antonio Casado, otro querido colega. Se ha conducido con prudencia, como no podía ser de otra manera. Bueno, pero es evidente que si alguien entra y lo que hace es anular 2 trozos de fibra óptica de la red principal y de la secundaria, es que perseguía inutilizar el AVE. Cairo perseguía robar, me da la impresión. Perfectamente. Esto tiene, en fin, la prudencia un componente perverso de otra naturaleza, que es más allá del robo. Da la impresión, ¿no? Yo te digo que entiendo perfectamente la prudencia de la ministra, pero como yo no soy ministra no tengo que serlo tanto, ¿no? Claro. Claro, entonces yo, sobre todo por el lado político, a mí me parece indecente, indignante, se me agotan los adjetivos que un responsable político de cualquier tipo en la Generalitat salga hoy diciendo esa barbaridad. Pero además me parece indignante por una razón. Hombre, yo no creo que sea una prioridad estratégica que Tarragona y Lleida tengan el AVE y que, por ejemplo, no se pueda ir desde Madrid a Santiago de Compostela o de Santiago de Compostela a Madrid en AVE, que parece que es una ciudad que tiene algo de peso. Entonces, cuando tú ves ese agravio que es objetivo, que en lugar de estar agradecido aproveches este tipo de situaciones para hacerte la víctima, aquí viene mi imprudencia porque hasta aquí es razonable, es para hacer pensar que precisamente para montar ese numerito, alguno de estos sinvergüenzas que anda por ahí suelto en la política catalana, poco menos que haya inducido a mandar a 4 kinkis separatistas a hacer esto. Seguramente ahora si me oye algún político catalán de estos secesionistas se escandaliza y dice, vaya burrada que está diciendo este señor. Pero es que esa es la burrada que han dicho ellos esta mañana, en lugar de ponerse del lado de las personas que estaban sufriendo y de agradecer que las infraestructuras del AVE, precisamente en Cataluña, no es que sean de primera línea, es que, lo voy a decir, son innecesarias en algunos casos, por lo menos mientras en otras zonas de España, con mucha más importancia, con mucho más peso, no tienen ese servicio. Entonces hay que ser agradecidos, pero si no eres capaz de serlo, por lo menos no seas un desgraciado. Venga, ¿alguna cosita más? Vamos a ver, sí, no, por cerrar. Maripau, solo cerramos esto y ya hablamos con Pablo Casado. Es bastante cuestionable. Seguramente ellos te esgrimirán argumentos para justificar que el AVE llegue hasta esas capitales, ¿no? ¿Por encima de Santiago? A mí me parece... No, por encima no, pero no, el problema no es que sea por encima. El problema es que no llegue a Santiago o no llegue a Bilbao, que es otra ciudad que yo reiteradamente siempre insisto en que debería estar conectada por alta velocidad. Vale, venga, va a pedir, sí, por pedir, sí, por pedir. Bueno, pero en este caso, conforme han ido avanzando... Es que el que no llora no mama, Maripau. Y allí lloran mucho, pero luego encima se queja. No puede ser, perdona. A ver, Maripau, sí. Conforme han ido avanzando las horas, es evidente que se ha eliminado la posibilidad de que fuera un robo de cobre, y yo creo que eso hay que dejarlo muy claro y no mezclar las cosas, ¿no? Hombre, a mí me apena, francamente, y como catalana me apena más aún, el que están las cosas tan crispadas que hasta un robo, un sabotaje o lo que finalmente acabe siendo, se politiza. O sea, me parece francamente penoso. Pero a la vez también reconozco que, caray, qué casualidad que haya tenido que ser en Cataluña, es decir, que no haya ocurrido en la línea... Madrid-Sevilla, por ejemplo. En la decana, ¿no?, de las líneas del AVE, que es la de Madrid-Sevilla o cualquier otra, ¿no? Madrid-Valladolid. Claro, entonces... Y sobre todo el tipo de robo, es decir, si hubiera sido de otra manera diría, pues no, ha tocado a Cataluña y ha tocado. Pero es que
no han robado, si es que no han robado. Simplemente han hecho que deje de funcionar el AVE Madrid-Cataluña, en este caso Madrid-Barcelona, o yo creo que ha sido en Figueras, ¿no? En el tramo de Girona... En Vilafranca, perdón, la zona de Vilafranca. En Vilafranca. No puedo pensar que sea casualidad, pero que entremos en politizarlo... Pues yo creo, y además, ojo, que ha entrado la Generalitat, estamos... Maripau. Sí, pero es que todavía no sabemos ni lo que ha pasado. Ya, pero no sabemos ni lo que ha pasado. Y sin saber lo que ha pasado, ya estamos diciendo que los unos y los otros. No, ha sido la Generalitat. Has utilizado el sé, que está muy de moda, una especie de impersonal, se politiza. En estos debates no se politiza, siempre lo politiza la misma parte. Vamos a ver, lo que ha hecho la ministra Ana Pastor es salir y explicar una cuestión desde el punto de vista y pedir técnico. Disculpa incluso por algo que no tiene que... no ha sido una negligencia, ella un error. Si nos fijamos, ella ni tan siquiera ha mencionado que la seguridad en Cataluña está transferida a un cuerpo autonómico. Ni siquiera lo ha mencionado. Yo sí lo menciono y además incluso lo vuelvo a remarcar. Es un cuerpo autonómico transferido que, como suple la Policía Nacional, lo pagamos entre todos los españoles. Cuesta más de 400 millones de euros al año. Entonces, vamos a ver, quien lo politiza es quien sale y hace unas declaraciones oficiales desde un cargo, que es un cargo representativo de la Generalitat, y dice que esto demuestra la falta de inversión. Mire, señores míos, lo estaba diciendo Antonio, si nos ponemos a analizarlo, cuidado, hay zonas que están subordinadas en la prioridad de trazado del AVE con respecto a Cataluña. Y yo creo que todos tenemos en mente cuál ha sido el criterio. Y el criterio es que hay una comunidad que resulta muy incómoda saltándose las normas, muy incómoda estropeando la capacidad de captación de inversiones de España, muy incómoda destrozando la imagen exterior de España. Pero no por eso le han concedido... No por eso se ha hecho la línea del AVE, ¿no? Al final, porque presionan mucho, lo decía con otra expresión Antonio, acaban consiguiendo más. Y al final, ¿cuál es el resultado? Que encima, cuando hay un sabotaje, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que nos pongamos todos los españoles con una cámara en la cabeza, como Kika cara cortada, a perseguir a ver dónde hay un sabotaje, dónde hay un robo? Pues no podemos. Y si es de alguien responsabilidad, es responsabilidad de los Mossos. Entonces, que se vuelva el señor ese que lo ha dicho hacia su consejero, ¿vale? Y que le pida explicaciones de qué estaban haciendo los Mossos, si quiere politizarlo. Y si no, pues que escuche a la ministra, que escuche lo que ha pasado, es un acto de sabotaje, y ya está, y no pasa nada, de verdad, son cosas que pasan en el día a día. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Pablo Casado, ¿cómo ves este asunto, antes de entrar en temas más delicados de tu competencia? Bueno, pues una encuesta, por ejemplo, que se ha publicado a esta misma hora, hombre, que afecta a su partido y a lo que estaban Ciudadanos comentando los colaboradores, pero es verdad que tenemos que estar orgullosos. Yo creo que con esta ministra es como una tranquilidad tremenda. La verdad es que no lo digo porque sea el Partido Popular, pero no, pero es verdad. O sea, yo creo que al final es una persona, primero, que pide disculpas. Está muy bien valorada, Ana Pastor. Sencillamente, sin tener responsabilidad, pero como titular de un servicio público, pues sencillamente a la gente que que no puede saber qué está pasando, luego que da la cara en todos los medios de comunicación, que es cauta y sobre todo que se está resolviendo la cuestión, que es lo fundamental. Yo creo que al final lo peor que ha pasado en Cataluña es precisamente esta especie de división en la cual cualquier cosa que pase, si un día se nubla, es por culpa de los del otro lado. Yo creo que eso es una pena, porque precisamente los constitucionalistas lo que hemos querido, y lo hemos hecho en la última campaña también, ha sido romper barreras y tender la mano y hacer una campaña sencillamente de inclusión, de unión y de no ver esto como una cuestión divisoria. Yo creo que en todo caso lo importante es que se resuelva pronto, y la policía ya ha demostrado en España que también investiga muy bien y que cogerá a los que han hecho este sabotaje pronto. Bueno, ¿cómo andas de ritmo, Pablo? De ritmo estupendamente. ¿Tienes buen swing? No he jugado al golf en mi vida, pero... Bueno, pero sí, digo, el swing es... Tú eres bailongo, ¿no? Te he intentado llevar a... La verdad es que yo tocaba la guitarra, he tocado la guitarra y he estado en solfeo muchos años, pero la verdad es que lo de bailar no se me da bien. Yo creo que soy más animal de barra que animal de pista. Mal asunto, Pablo, ya sabes que aquí el que no baila ya no... Es un clásico. No tiene futuro, ¿no? Resulta que o bailas o no te comes un... Oye, pues este plato que has montado, bueno, esto es tremendo. Esto es fantástico para bailar. Pero si te piden que bailes, tú bailas. Ahora es una obligación. Es que no, mira quién baila. No sé, yo soy muy pudoroso. Yo creo que la gente de Castilla y León, no sé, somos como muy... No lo sé. Muy castellanos. Pero oye, Soraya es de Valladolid y el otro día bailó estupendamente. La verdad es que tenía un ritmo que, oye, daba mucha envidia verla. Mira la vicepresidenta. Esto es la Feria de Abril, Jaime, ahí estamos viendo a la vicepresidenta. Mira la vicepresidenta bailando en la Feria de Abril. Ya sabes que todo esto viene a cuento de todos estos bailes que hemos conocido en estas últimas fechas. La vicepresidenta hace 2 días en una tele, antes en la Feria de Abril,
el señor Iceta, que la verdad que tiene... El señor Iceta sí que lo da todo, ¿eh? Hoy decía de la vicepresidenta, Pablo, le han preguntado por el baile de otro día de la tele. Sí. Dice, la verdad que tiene un punto Soraya. Ah, sí. No, pero la verdad es que lo que decía Soraya es verdad que nos lo pasamos muy bien todos en la boda, acabamos muy tarde y allí la verdad es que acabamos en la pista todos. Pero vamos, más allá de eso, pues yo creo que es positivo que estemos en los platós y que en este tipo de programas que luego pues hacen experimentos o hacen, creo que alguno juega al baloncesto y eso, pues bueno, pues que se vea que la vicepresidenta del gobierno también es una persona que tiene sus aficiones y que sobre todo que es muy cercana, que es lo que es. Bueno, tú que tienes buena relación con José María Aznar, Pablo, y que has sido un estrecho colaborador del expresidente y antes presidente del gobierno, ¿has hablado con él en estos días entre el comunicado que hace público y luego las declaraciones posteriores? ¿Has tenido la oportunidad de charlar con él? Además creo que está viajando, está todo el tiempo viajando. Yo sigo teniendo muy buena relación con él. Como sabes, he trabajado con él mano a mano muchos años. Creo que es una persona imprescindible para el partido. Y sobre todo yo tengo que destacar, es una persona muy leal con el partido. Y yo creo que en ese sentido los mensajes que hay que lanzar es de unidad. Somos un partido en el que puede haber distintas opiniones, en el que además los presidentes, tanto el fundador como el de honor, siempre han tenido esa legitimidad para expresar su opinión. Yo me acuerdo cuando don Manuel Fraga también opinaba, o incluso cuestiones que a lo mejor pues en ese momento la prensa podía identificar como que no estaban en la línea exactamente de lo que se estaba diciendo en algún órgano de dirección. Pues yo creo que todos tenemos un gran respeto. Otra cuestión es que yo creo que en esta recta final de campaña todos, y me consta que él, como hace siempre en las campañas también, pues vamos a estar intentando ganar las elecciones, porque es que somos los mejores, perdonad que lo diga, pero es que tenemos un buen proyecto y además en el momento en que estamos en España, yo creo que cada vez nos damos cuenta de que es el proyecto que merece la pena, ¿no? Pero precisamente por esa relación estrecha que decías, te tuteo, ¿me permites? Por favor, Maripau. Por esa relación estrecha que decías con José María Aznar, en tu opinión, y esto es una opinión personal que te estoy pidiendo, ¿por qué ha hecho eso? Es decir, ¿por qué ahora ha salido en este mal y inoportuno momento criticando sinceramente, a su propio partido? Tengo ni idea y yo no soy nadie para valorar. De verdad, no se te ocurre por qué ha podido hacerlo. Como tampoco soy nadie para valorar lo que dice Rajoy. Aquí me habéis tenido muchos años, no solo en tu programa, sino en el de Isabel, en el de Carlos. Yo procuro ser, cuando he sido yo sigo siendo un militante de base durante todos estos años de legislatura, he intentado opinar en base a mi opinión, pero sobre todo en base a lo que yo creo que el partido estaba diciendo oficialmente. Ahora que soy portavoz del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pues la verdad es que para mí es un placer opinar y transmitir una postura que creo que es la acertada en cuanto a los retos que tiene España y en cuanto a la respuesta que estamos dando desde el partido, y sobre todo en un momento preelectoral, pues yo siempre, de verdad, que en ese sentido, a veces los periodistas me dicen, ya está Pablo quitando hierro a las cosas. Bueno, pues me alegro de tener esa fama, pero es verdad que todo va bien y que todas las opiniones son válidas y que al final, si lo que conseguimos es sencillamente lanzar un proyecto plural como el que precisamente refundó Aznar, que es el proyecto de la centro-derecha en España, en el que todo el mundo se siente acogido en el Partido Popular, sea democristiano, sea conservador o sea liberal. O sea, hay muchas sensibilidades, pero un mismo proyecto. Pablo, y hablando de trenes, y pongo un ejemplo, Jaime, perdóname, en el Partido Popular, con el símil de los trenes, yo siempre digo, tenemos unos raíles que nos han cambiado desde que se fundó, nuestros principios y valores. Tenemos luego unas locomotoras que podrán ir cambiando, que son los programas electorales, que podrán tener un vagón, otro vagón, una locomotora u otra. Y luego tenemos los equipos. Y en esos equipos, pues hay todo el mundo es muy importante, el que va de maquinista, el que va de personal de sala, y yo creo que solo con esa combinación de tres factores llegaremos a estaciones que en este caso pues es ganar las elecciones. Lo que pasa es que una cosa es que no bailes y otra cosa es que seas tan políticamente correcto. Pablo, te lo digo de verdad. Vamos a ver, yo también tengo buena relación con Aznar, no como la tuya. Bueno, supongo que la tenía hasta hace unos días porque yo he sido crítico con Aznar. Yo me parece que el Partido Popular no se puede abstraer de un debate que está ahí y que ha llegado a la opinión pública y que genera polémica. Porque claro, tú cuando oyes a los dirigentes del Partido Popular, yo lo entiendo. Vamos a hacer no más sangre de este asunto y vamos a dejar que escape. Bien, políticamente es muy legítimo, pero el que está viendo la televisión se queda, que estos del Partido Popular siempre contestan igual. No puede ser, digo, como hipótesis, que alguien en el partido diga, hombre, pues yo lo que creo es que el señor Aznar, por lo menos, sin hacer ya otras interpretaciones más profundas, ha estado inoportuno y el momento no es muy conveniente, sino todo lo inconveniente del mundo. ¿Por qué no se dice abiertamente? No pasa nada y la gente lo entiende.
Pues mira, Jaime, primero porque somos un partido que no nos gusta mirarnos el ombligo. Cada minuto que dedicamos a hablar de nosotros mismos es un minuto que no dedicamos... Pero la autocrítica no es mirarse el ombligo. Pero esto no es autocrítica, esto es una cuestión muy sencilla. Nosotros tenemos un candidato a la presidencia del gobierno que es Mariano Rajoy, con el que estamos todos a una. Y que además pensamos, humildemente, en este momento en el que parece que si no has nacido a partir del 80 no puedes hacer nada en política, pensamos que es lo que hace falta a España, una persona con experiencia que ha pasado por la Diputación, por la Xunta, por 4 ministerios, con Aznar precisamente. Sí, pero entonces, en ese sentido, ese es nuestro proyecto, ¿no? Y Aznar, yo he de decir que todo lo que él ha dicho, no en esta ocasión, sino en esta legislatura, en las anteriores, como cuando era presidente del gobierno, sencillamente es su opinión y para sumar dentro del partido. Si él considera algo, él tiene toda la legitimidad para decirlo. Y en el caso de Rajoy, yo creo que la contestación ha sido pues tremendamente acertada, que es respeto a las decisiones del presidente Aznar, porque, insisto, el presidente Aznar no es que sea un militante más del partido, es que es una persona sin la cual no se puede explicar el Partido Popular. Entiendo. Entonces, pero eso no es incompatible con lo que, por ejemplo, dijo el lunes, diciendo que, bueno, que el presidente del partido es Mariano Rajoy, y además hay una frase que yo siempre repito de Aznar, que es... después de la mujer del presidente Rajoy, nadie desea tanto su éxito como yo. Y de verdad que es así. Yo creo que es una persona generosa, una persona sin ningún tipo de aspiración política, y lo que quiere es lo mejor para el partido, que él fue tan decisivo para hacerlo un partido ganador en España, y además concreto, siempre mano a mano con el actual presidente, que es Rajoy. Vamos a lo concreto. ¿Ha perdido el Partido Popular el centro político, el centro derecha político en favor de Ciudadanos? Pregunta muy concreta en función de lo que se ha dicho. No lo creo, pero además por una cuestión cuantitativa. Es decir, toda la mejor de las encuestas a Ciudadanos le está dando 30 escaños y la peor de las encuestas al Partido Popular le da 130. Es decir, hay que ponerlo en una dimensión. Otra cuestión es lo que nosotros estamos analizando, que es la estrategia adecuada, en nuestra opinión, que ha llevado el Partido Popular en Cataluña, que ha sido una estrategia de respuesta firme, movilizando a nuestra base social, pero incluso también a la base constitucionalista que podía votar a otro partido. Esa firmeza, incluso con algún amparo empresarial, internacional, ha movilizado el voto, que suele pasar en otros países. Yo vengo, por ejemplo, ayer estuve en Manchester, en la Convención Conservadora, con un discursazo, por cierto, que hizo David Cameron. Bueno, David Cameron perdió estrepitosamente las elecciones a mitad de legislatura. Pedro Passos perdió estrepitosamente las elecciones en Portugal. Unas elecciones generales son distintas. Por eso yo quiero decir y yo fui el encargado, y luego ganó la general, yo fui el encargado, Antonio, el domingo, de hacer una valoración de las elecciones en Cataluña, como lo hice con las andaluzas, como lo hice con las municipales y autonómicas. Y en los 3 momentos fui muy claro: no nos gustan los resultados. A mí no me gustan los paños calientes. Pero eso no quiere decir que no tengamos que agradecer a Xavi García Albiol una gran campaña y no tengamos que estar muy orgullosos de haber sido el único partido que ha defendido lo mismo en toda España. ¿Ciudadanos defendía la unidad en España, en Cataluña? Sí, pero ni se presentó en País Vasco ni en Navarra. ¿El PSC lo defiende en alguna región de España? Sí, pero no en Cataluña. Es decir, somos un partido de verdad que merece la pena, porque tenemos un estandarte igual en toda España. Eso quita para tener que ver un buen resultado para Ciudadanos y que eso tenga que lanzarnos un mensaje de, oye, que hay que dar la batalla porque en las próximas elecciones evidentemente hay un jugador. Nosotros decimos que está en el centro, sus estatutos dicen en el centro izquierda. No me voy a meter con eso, si son galgos o podencos. Hoy salía una información en tu periódico, Carlos, que decía que ellos se siguen pactando todo con Susana Díaz y que impiden y bloquean las comisiones de investigación. Bueno, mientras en Madrid a Cristina Cifuentes, a Esperanza Aguirre, a Nacho González, a Alberto Uribe Gallardón, que son excelentes gobernantes, honestos, les están metiendo comisiones de investigación. Bueno, pues me parece muy bien. Es un juicio de valor. Ya están en el terreno político, podremos opinar de ellos y criticarlos. Pero aún así también nos unen cosas a ellos. Estamos con ellos gobernando en La Rioja, en la Comunidad de Madrid. Entonces, que nadie equivoque que eso son estrategias, que si hoy decís que soy de izquierdas, que si mañana decís que son de derechas, que si hoy les critiquéis. No, señor, están en el juego político. Yo ya he estado esta mañana con Garicano, en una conferencia del Mundo. He estado ahora en un acto con Margallo y con Begoña Villacís. He estado por la tarde en un acto de la Confederación de Periodistas Internacionales con el portavoz en Cataluña, con Fernando, con Ciudadanos. Llevo coincidiendo en tus platós, Antonio, con Javier Nart y con Albert Rivera 8 años. Tengo una buena relación con ellos, lo cual no quiere decir que yo podré decir en qué se equivocan. Y yo podré decir que, en mi juicio, en mi opinión, no son la alternativa que necesita España, porque ni tienen experiencia de gestión, ni tienen una posición clara sobre lo que hay que hacer en la economía. Es muy fácil tener debates grandilocuentes sobre si el AVE sí, el AVE no, la prostitución, la eutanasia, las balanzas fiscales, el Senado a Cataluña, ¿de acuerdo? Pero aquí lo importante es cómo afrontas sacar a España de un rescate seguro.
Pero, Pablo, y eso lo ha déjame- hecho Mariano Rajoy precisamente por la experiencia que ahora otros desdeñan en política. Parece que ahora lo de la nueva política empaña la buena política. Yo creo en la buena política, la gente con experiencia, la gente que saca un país adelante. Luego ya que bailes o que no bailes, que hayas tenido un buen resultado en Cataluña o que estés en Estrasburgo como Pablo Iglesias, es secundario. Yo como padre de 2 hijos quiero un gobernante al que le pago un sueldo para sacarme adelante mis problemas y no sencillamente para tener palabras bonitas y no tener experiencia. Pero Pablo, déjame que haga un resumen de lo que yo creo que ha ocurrido, porque yo tengo la sensación de que el Partido Popular ha tenido distintas fases a lo largo de los últimos años. El otro día decía Javier Maroto, y decía una frase, decía, le hacen ojitos, y dice, la gente de Ciudadanos al Partido Socialista. Dice, y están en el centro izquierda. Pero hay una cosa que es evidente. Ellos, que yo creo que están en el centro izquierda, y yo comparto buena parte de lo que tú has dicho, desde el centro izquierda han robado voto al Partido Popular. Para que te roben voto desde el centro izquierda en el Partido Popular quiere decir que tú te has movido hacia el centro izquierda. Porque si no, nadie te va a robar votos donde no estás. A mí me pueden robar la cartera en una estación si estoy en la estación. Si no estoy en la estación, no me puede robar la cartera un ladrón que esté en la estación. Entonces, si de veras le ha quitado voto, es que algo ha pasado con el Partido Popular en los últimos años. Yo tengo la sensación, y te lo digo ya a ti directamente, de que la gente que estáis entrando, tú, Isabel Bonig, Xavi García Albiol, vais con un cometido. Y es precisamente, aunque no lo digáis abiertamente, el de devolver el partido, yo tengo esa sensación, ante la evidencia de que ha surgido en el centro izquierda una cosa y resulta que estaba conectado con vosotros y os ha quitado voto estando en el centro izquierda, de que devolváis el partido a un discurso que es mucho más el de centro derecha. Es mi percepción. Ojalá sea así, de verdad, ojalá acierten este análisis y ojalá sea así y devolváis ese partido. Porque yo tengo la sensación de que el viejo refrán castellano de que el que mucho abarca poco aprieta, resulta que es cierto. Y en política también. Y yo entiendo que al final, cuando visteis determinado movimiento del Partido Socialista irse hacia el nacionalismo, irse hacia una extrema izquierda hacia la cual nunca debió cabalgar, habéis visto un hueco y habéis dicho, mira, el centro izquierda, vamos a por él. Vale, esto de coger peces en todos los ríos está muy bien, pero no descuides el tuyo. Porque en el tuyo están tus peces, y tus peces te quieren, y te están queriendo, y te están llamando, y te están diciendo, ven hacia nosotros. Y si dejas de pescar ahí esto de aventuras en otros ríos, puede estar muy bien, pero a lo mejor resulta que te quedas sin tus peces. Entonces, yo tengo la sensación de que algo de eso le ha pasado al Partido Popular. Y yo tengo la sensación de que las advertencias que están llegando vienen por ahí. Y yo tengo la sensación de que, aunque no lo reconozcáis, en el fondo estáis pensando que si Ciudadanos, y es verdad todo lo que has dicho, o sea, ellos tienen un modelo económico que es el de la socialdemocracia norteeuropea, no es el modelo liberal, y eso cualquier persona que se lea el discurso y que se lea los mensajes lo ve, y el que no lo quiera ver, y de verdad que no es una crítica, o sea, ojalá el Partido Socialista tuviese en estos momentos esos discursos, porque por lo menos es un discurso económico serio, no es el mío, a mí no me gusta, pero es un discurso económico serio, y es un discurso que pone a salvaguarda la unidad de España, etcétera, etcétera, es decir, es un discurso mucho más serio que las locuras que vemos ahora hacer al Partido Socialista, pero no es el del centro derecha español. Y yo tengo la sensación, si me lo puedes confirmar, de que vosotros sí vais con un cometido, lo reconozcáis o no, y es volver a la identidad que teníais, y que yo creo que un montón de gente la está pidiendo dentro del Partido Popular. Bueno, yo creo que no tengo ningún cometido, y si lo tuviera, pobre de mi partido, porque de mí no depende eso. Yo creo que tenemos una ejecutiva fuerte, tenemos presidentes autonómicos fuertes, y yo desde luego soy el último de la fila para intentar transmitir lo mejor posible y sin meter la pata lo que se está hablando en un partido que no ha cambiado. Yo creo que el mensaje que hay que lanzar, el Partido Popular sigue siendo el mismo. De hecho, todo lo que nos echa en cara a la oposición es que seguimos siendo los mismos, que somos inmovilistas por no querer partir la Constitución en dos. Llegan estos barómetros que hacen los periódicos y dicen, no, es que el Partido Popular está visto en la extrema derecha. Hoy salía el CIS, un CIS por cierto con trampa, porque es un CIS que se hizo prácticamente recién celebradas las elecciones. No, el Partido Popular está visto en la extrema derecha y la gente prefiere un pacto de Podemos con el PSOE. Es decir, que se ponga la gente de acuerdo. El Partido Popular no ha cambiado. Sigue con los mismos principios. La familia, la defensa, precisamente las víctimas del terrorismo, que se ponían en cuestión también en medios de comunicación en esta semana. La defensa precisamente de la unidad de España. Y tenemos unos valores y unas ideas que son pues la bajada de impuestos. Sí, la bajada de impuestos que tuvimos que a principio de legislatura subirlos, sí, pero los hemos bajado. O tenemos, por ejemplo, la cuestión de liberalizar la economía, liberalizar la vida de la gente, los servicios sociales, que los padres elijamos. Es el mismo ideario de siempre. Lo que pasa es que gestionar una crisis económica no es fácil. Yo he puesto dos ejemplos, el de Pedro Passos, que es un país intervenido, y el de David Cameron, que es un país que está lejos de la ortodoxia de Bruselas. Son dos ejemplos paradigmáticos. Podría poner también el ejemplo de Francia o de Italia en el fracaso socialista que han tenido los nuevos gobiernos que vinieron después de los gobiernos conservadores. ¿Pero qué quiere decir? Que no es fácil gestionar una crisis, que puede haber decepción, que hemos tenido la humildad de mirar a los ojos a nuestros votantes para decir no somos perfectos, nos hemos podido equivocar y pedimos disculpas por no haber hecho una legislatura perfecta. Pero lo que sí que queremos hacer es tener la firmeza de decir, pero somos la mejor alternativa para seguir sacando a España adelante. Me diréis que hablo de economía. Como decía ayer Cameron,
lo aburrido es bueno, boring is good, decía, porque también le decían, ¿solo habla usted de economía? Bueno, claro, en un país con 5 millones de parados como el que nos encontramos, no hablar de economía no es que sea irresponsable, es que es indecente. Claro que hablamos de economía y claro que estamos orgullosos de haber creado 1 millón de puestos de trabajo y de haber laborizado las pensiones y de haber saneado la sanidad y la educación y de haber bajado los impuestos ahora a sociedades, a profesionales y a familias. Pero hay mucho por hacer. Entonces, claro, la prepotencia o la fatal arrogancia de la izquierda no va con nosotros. Pero eso no quiere decir que por haber tenido una legislatura difícil hayamos renunciado a nuestras señas de identidad. Es más, yo creo que estamos orgullosos de esa supuesta soledad que la oposición dice que tenemos. Porque esa soledad es de 11 millones de españoles, a los que queremos volver a ilusionar. Entonces yo creo que el mensaje de ahora es ilusionar, porque como decía Mitterrand, las elecciones no solo se ganan con balance de gestión, que habrá que hacer, lo que pasa nos pagan, ni con la herencia recibida, que la seguiremos recordando porque está muy reciente, sino con un programa ilusionante. Entonces en ese sentido, pues esperamos que ese 2 millones de españoles, que según el CIS no nos han votado en los últimos comicios y lo hicieron en el 2011, recuperen esa confianza. Y es lo que esperamos hacer. Os pido más brevedad a todos. Pablo, un poquito más concreto la respuesta simplemente... y la pregunta. Pero un momento, Jaime. No, si es porque... Pues perdóname, Isabel, es que es precisamente por una frase que acaba de decir, es la capacidad de ilusionar. Es decir, yo creo que el Partido Popular, sin entrar en disquisiciones muy profundas, puedo estar bastante de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, si moverse demasiado al centro-izquierda ha dejado huérfano un poco el hueco del centro-derecha, eso todo está muy bien. Pero más allá de esas disquisiciones, la política es fascinación, la política es seducción. Y el Partido Popular, por la razón que sea, a lo mejor porque habéis estado enfrascados en la resolución de la crisis, ni fascina ni seduce. Y hay un dato que es atroz, y que tú, que eres una persona joven, eres el mayor consciente de lo que voy a decir. Es decir, el voto joven ha salido en estampada del Partido Popular. Y eso es algo que debería llevar al Partido Popular a una profunda reflexión, porque los jóvenes son el futuro, es el futuro de mañana. El Partido Popular tiene un granero de votos, gente mayor, efectivamente, me parece absolutamente respetable, yo lo entiendo perfectamente, pero tenéis una tara que es todo un riesgo y un aviso de futuro. Si los jóvenes en estos momentos están viendo al Partido Popular como un partido en blanco y negro y por la razón que sea se van a Ciudadanos, el Partido Popular tiene un problema muy serio, Pablo. Bueno, vamos a ver, Jaime, tienes razón en parte, pero también tengo una cosa. Al final los jóvenes, y yo, bueno, pues tengo ahora 34 años. Yo creo que me considero joven incluso para las estadísticas de los sociólogos. ¿Cuántos tienes ahora ya? 34. Entonces, verdaderamente, los jóvenes, por ser jóvenes, no somos ingenuos o tontos. Entonces, claro, cuando podemos decir que hay 270.000 jóvenes que han encontrado trabajo en España en esta legislatura, pues, esos 270.000 jóvenes me imagino que no estarán muy descontentos con el Partido Popular. Cuando estamos diciendo, por ejemplo, que el fracaso escolar se ha disminuido 4 puntos, o que en la universidad tiene un récord de becarios, de 760.000 becarios en el último año, pues yo creo que al final los mantras y las mentiras de la izquierda, de que hemos recortado, de que somos antisociales, como decía el otro día César Luna, no pactaremos con la derecha insolidaria. Y digo, bueno, la derecha insolidaria, y lo dicen los que dejaron 16.000 kilos en las alfombras de la sanidad, la educación quebrada y las pensiones congeladas. Bueno, esos mantras, que a lo mejor en ellos son más eficaces a la hora de mentir. Y nosotros, a mí la gente me dice, oye, a veces me dicen incluso por la calle, da más caña y tal. Y digo, mira, yo cada uno es como es. Yo el día que tenga que estar metiendo el ojo a alguien en una tertulia, pues me voy a mi casa. A lo mejor ellos son más eficaces, pero nosotros no nos podemos cansar de comunicarlo. Hemos hecho todo lo posible y además desde la óptica social. No hay algo más antisocial que la destrucción del empleo. La izquierda lo que quiere es repartir la miseria. Lo que quiere es hacer dependiente a la sociedad de cualquier tipo de subsidio o ayuda estatal. Nosotros queremos que la gente emprenda su futuro por sí mismo, que la gente levante la persiana, que la gente contrate más, que el círculo virtuoso se reactive. Y eso es una señal de identidad que solo tiene el Partido Popular. Es una barbaridad, hombre. No es una barbaridad. Sí, claro que es una barbaridad, que la izquierda lo que quiere es repartir miseria para así tener... ¿Estás hablando de la izquierda española o del estalinismo? Quiero decir, explícamelo. Porque... lo concreto, tienes razón. Y perdona el reduccionismo. Lo que yo quiero decir es que en el momento en el que la izquierda en España, Pedro Sánchez el primero, lo que está diciendo es que esto del empleo es una cuestión coyuntural, que es por el precio del petróleo, por el Super Mario Draghi y por el tipo de cambio con el dólar. Y tú le contestas, ¿y Italia y Francia? ¿Eso no le afecta? ¿Y por qué destruye empleo? Algo habremos hecho bien los españoles, fíjate, soy más generoso. No todo es mérito del Partido Popular, no todo es mérito del señor Rajoy, pero algo habremos hecho los españoles. Entonces, negar la evidencia es absolutamente irresponsable. Y evidentemente lo que yo quiero decir y queremos transmitir es el mensaje ilusionante al que tú apelabas, es un proyecto de futuro.
Y el proyecto de futuro es que se pueden crear en España 3 millones de empleos, que podemos llegar a 20 millones de cotizantes. ¿Qué bandera más estimulante para una sociedad como la española que ha sufrido 7 años de crisis? Entonces, eso yo creo que la gente percibe que quien mejor puede garantizarlo somos nosotros. A ver, Antonio y Isabel, y concluimos la entrevista. Venga, Antonio, por favor. Una reflexión y una... Pero las reflexiones, por favor, breves ya. Venga, sí, bueno, que sea breve Jaime. No me digas que sea breve yo, porque Jaime ha sido breve. Carlos Cuesta 25 minutos callado. Yo he estado un poco más largo ahí. No nos hemos reflexionado. Que algunos hacen dobletes. Venga, a ver. Entonces, bueno, yo seré breve, pero no tanto como Jaime, seguro. Antonio Naranjo. Iba a decir que yo tenía la sensación, oyendo a Pablo, que el gran problema que tiene el PP... Es que tiene un discurso de alguna manera o derrotista o perdedor, porque más que basarse en una propuesta, se basa en generar una especie de miedo a todo. Miedo a Ciudadanos con esa, creo, a mi juicio, sandez de colgar una etiqueta de centro-izquierda, como si la gente luego que lo vota necesitara reconocerse en etiquetas antiguas. Miedo, en fin, que yo en algunos casos comparto, a los partidos, en fin, populistas o como los queramos llamar, no me gusta llamarlos de esa manera, pero que en cualquier caso representan unas políticas que se ha comprobado que no funcionan en los países en los que se han aplicado y que de hecho no están funcionando en las ciudades en las que gobiernan. Claro, y ese miedo también le lleva incluso a no entender que probablemente el mensaje de Aznar, el que criticaba a Jaime González, sin embargo es el mensaje en el que se ve más reconocida la base electoral del Partido Popular y yo diría que muchos dirigentes. Entonces, claro, yo colijo que todo ese miedo obedece a que en realidad tienen un miedo mayor, que es lo que le pregunto. Y es que su principal rémora, que no pueden mover, sea tener un candidato a presidente del gobierno, que ahora mismo ejerce de presidente del gobierno, en el que no se reconoce nadie y le ponga la etiqueta que le pongan, sea justo o injusto, por la crisis, por errores o por coyunturas, pero que en cualquier caso el votante del PP no se ve reconocido en Rajoy, y como ustedes eso, pues a lo mejor no lo pueden cambiar o no lo pueden asumir, pues se tienen que dedicar a ponerle, en fin, disfraces al resto, a ver si de esa manera convencen a ustedes, a la gente, de que lo que están viendo con sus ojos, con sus propios ojos, pues no es la verdad, ¿no? Es decir, la pregunta en definitiva es, ¿no sería más fácil que todo ese mensaje ilusionante, que sin duda Pablo siempre dice, calara más si quien lo representa finalmente no es Rajoy? Sinceramente, y es que de verdad que yo creo que tenemos el mejor candidato, o sea, y además casi te diría incluso por contraposición al resto. O sea, pongo otro ejemplo. Si yo me monto en un avión, no pido si el piloto es alto o bajo, se sabe el manual o lo ha sacado más recientemente, le pido horas de vuelo. Yo entro en un quirófano y lo que quiero es que el cirujano tenga horas de quirófano. Entonces, es que España está en recuperación, pero no vamos a jugar con fuego. Esto en pleno quinto centenario de Santa Teresa, vamos a decir que en época de tribulaciones mejor no hacer mudanza. De verdad que yo creo que tenemos al mejor candidato. Y aparte, te digo más, para quien piense que no es así, que me diga un solo referente, europeo o mundial que con mayoría absoluta y a la cabeza en todas las encuestas de repente diera un paso atrás después de 4 años. Eso es como hacer una enmienda a la totalidad. ¿Pero por qué? Si el partido le está pidiendo que se presente, si estamos todos con él. Entonces yo creo que es un debate que ha causado la oposición. Para empezar, probablemente porque no sabe cómo explicar ciertas alianzas. ¿Qué problema tiene Pedro Sánchez? Ya Pedro Sánchez lo hemos hablado más veces. Yo le he tratado en el Congreso, le tenía como una persona medio moderada. Cuando empezó a hacer esta sobreactuación hacia la extrema izquierda, pensé que era simplemente por una rivalidad con Susana Díaz. Luego, al final, se mete en el reservado con Pablo Iglesias y pacta lo que pacta con la tortilla francesa. Y dice, bueno, ya han cruzado el Rubicón. Ya no tiene retorno, el Partido Socialista está en manos de la izquierda radical. Entonces lo que intentarán hacer es una campaña muy sucia, regar el terreno de juego el día anterior para que sea un barrizal, porque los que sabemos mover la pelota somos nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es chutar al centro del campo y vender nuestro mensaje. Pablo, perdona, o sea, yo no voy a perder más tiempo que te interrumpa, hablando con una pregunta muy breve, Antonio, porque además te digo una cosa, estamos muy orgullosos de nuestro candidato. Nosotros no tenemos un problema como Pedro Sánchez que no puede ir por Andalucía, ni tenemos un problema como Pablo Iglesias que le cuestiona a medio partido por sus pactos o no pactos con Alberto Garzón, ni tenemos el problema de Albert Rivera que ha puesto 60 gestoras o no sé cuántas, perdonad por el número, 60 gestoras, que me hacen muchas gracias los partidos que van de nuevos y de primarias y cuando no les gustan cambio la cerradura o pongo una gestora. Nuestro partido es lo que queremos los militantes que sean. Y nuestro candidato es el que hemos querido los militantes que sean. Pero entonces déjame que te haga una interrupción, Pablo. De verdad, lo que creo es que España necesita solvencia, fiabilidad, estabilidad y experiencia. Y los demás
Pues que vendan mucha estética. Yo me quedo con la fiabilidad, de verdad. Yo tampoco estoy con la estética, pero ahora sí estamos fuera de tiempo. Un argumento que te hace pensar a ti, Pablo, y que le hace pensar a la dirección del PP, que después de 4 o 5 fracasos electorales seguidos, en las generales va a ocurrir un fenómeno antagónico y que de repente Rajoy, frente a todos esos candidatos que probablemente hayan tenido esos resultados precisamente por cómo se ha valorado la gestión del gobierno de la nación, sin embargo el responsable de esa gestión va a conseguir el milagro de darle la vuelta a ese proceso, en fin, de sucesivos disgustos electorales. Bueno, 3 cuestiones, salvo las catalanas, porque en esos episodios electorales hemos ganado, es verdad, y lo he dicho antes, que no en el resultado que nos hubiera gustado, pero hemos ganado. Segundo lugar, porque todas las encuestas dicen que ganamos sobradamente y con una distancia de unos 30 o 40 escaños con la segunda fuerza. Y tercero, porque lo acabo de decir, porque tanto en Portugal como en el Reino Unido, como en los países de nuestro entorno, lo que se demuestra es que en las elecciones generales se vota por un proyecto mayor, de largo plazo, y en el que sí que se vota por el bolsillo, como dicen los americanos. Entonces, por eso queremos presentar un programa electoral ganador, en el que sigamos proponiendo, en virtud a nuestros ideales y nuestros principios, medidas necesarias para España, para que España siga siendo el ejemplo. Nos ponen de ejemplo en todas partes. El otro día yo he tenido una comparecencia con el secretario de Estado de la Unión Europea, porque hay un Consejo Europeo muy importante la semana pasada, yo soy el portavoz del área, sobre migración. Y nos contaba el secretario de Estado que en el último Consejo Europeo a Rajoy le pidieron intervenir por un tema tan social y tan poco económico como la política migratoria. Es que en el G20 el primer ministro australiano, que en paz descanse porque lo han cesado hace poco, Abbott, dijo: quiero que empiece estas sesiones, señor Rajoy, para que explique cómo las reformas económicas tienen buen resultado. Es que Christine Lagarde y Angela Merkel, que no eran conocidas por su amor por España, nos ponen como ejemplo. Bueno, pues estemos orgullosos de eso. O sea, yo creo que no podemos, la izquierda no puede ser tan canita y decir, no, como lo ha hecho Rajoy, lo niego. No, yo creo que es bueno. Y yo creo que tenemos un buen balance y tendremos un buen programa para seguir ganando. No puede ser Última pregunta, Isabel. Venga, no puede ser tan cainita, pero lo hace y lo dice todos los días. O sea, niega la recuperación, niega que la gente esté encontrando trabajo, es verdad que con dificultades, pero en fin. Yo creo que el Partido Popular tiene un problema de antipatía salvaje porque genera ese sentimiento, lo ha venido, hemos hablado en las catalanas mucho de sentimientos, y el Partido Popular ha generado antipatía. Desde Aznar, del primero al último. No por poner nombres, pero Aznar no es un exponente de la simpatía mundial y no lo han sido los miembros del Partido Popular. Pero como aquí ya han hecho análisis todos, yo quiero ir a la pregunta. Porque esto se resuelve, lo que decía antes Naranjo, aquí hay unas elecciones de por medio. Y en esas elecciones, la intención de voto, ahora mismo, una encuesta en la Comunidad Valenciana, dice el diario El País, es de Metroscopia y es del diario El País, pero dice que el PP se pegaría tal batacazo que no solo perdería la hegemonía que tiene o que ha tenido en la Comunidad Valenciana, sino que pasaría a ocupar el tercer puesto. Primero, ganaría Ciudadanos, segundo, el Partido Socialista y en tercer lugar, el Partido Popular. Yo no sé si la encuesta al final será lo que pase o no en las generales, pero mi pregunta es, ¿qué piensas tú, Pablo? Porque las encuestas son encuestas y ya hemos hablado de la del CIS y de los trucos, pero es verdad que en las catalanas prácticamente las han calcado los resultados, salvo el auge por arriba de Ciudadanos, el resto estaba muy bien calcado. No sé si lo de la Comunidad Valenciana será lo que va a pasar, pero ¿qué piensas de esta encuesta? Bueno, que de la simpatía no se come. Yo me acuerdo de un señor muy simpático que casi nos dejó sin duda en la ruina. Y yo creo que Aznar y Rajoy, no sé si serán simpáticos o antipáticos, pero desde luego son grandes gobernantes que han dejado a España, han salvado a España de una bancarrota que la izquierda nos había dejado al paro masivo, ¿no? Y a la bancarrota internacional. Respecto a las encuestas, bueno, pues en ese sentido yo creo que la encuesta real es la de las urnas, es un topicazo, pero en efecto tenemos que trabajar más y tenemos que convencer más y tenemos que movilizar más, y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que esperamos que de aquí al 20 de diciembre la gente vuelva a confiar en nosotros, que vea que ha merecido la pena los sacrificios, que vea que el partido que mejor puede defender la creación de empleo, los servicios sociales, el prestigio internacional y todo lo que todos queremos en España somos nosotros, y sobre todo, bueno, pues que en ese sentido somos los que podemos dar una hoja de servicios impecable. Otros pueden prometer
hacer, es muy fácil prometer. Yo ahora puedo prometer, pues no sé, yo puedo venir aquí y prometerle a Antonio que le voy a traer al señor Clinton a ser aquí entrevistado. Fenomenal. Pero impecable. Es que a lo mejor no le puedo traer. ¿Pero qué es lo impecable? Pero lo impecable, que es muy fácil y muy simpático, Isabel. Los impecables hemos sido los españoles, que hemos soportado unos impuestos terroríficos, hemos salido de una crisis porque hay una red de familia, porque ha habido una reacción ciudadana impresionante y porque se ha comprendido, yo creo que los españoles han comprendido que el Partido Popular tuvo que tomar medidas muy impopulares, pero han salvado a este país. Pero lo impecable hemos sido los españos. Sí, sí. Luego los políticos y los políticos del Partido Popular que han hecho los deberes en este sentido, sí. Pero yo creo la verdad es que creo que el esfuerzo lo han hecho los españoles. Lo he dicho 2 veces, te digo más, fíjate, yo soy de los que piensa que los políticos lo que tenemos que hacer es molestar lo menos posible. Crear las condiciones para que los que verdaderamente crean empleo, que son los autónomos, los pequeños empresarios, que se entere la izquierda que los pequeños empresarios en España es quien tiene un taxi y coge a otra persona por la noche, o quien tiene una frutería y coge a otro trabajador. Esos son los verdaderos héroes de la recuperación. Pero para ello tiene que haber un partido que elimine burocracia, que elimine impuestos y que cree una credibilidad internacional para acudir a la deuda con más solvencia, etcétera, etcétera. No os voy a contar esto, que para eso pues ya tenéis analistas económicos. Pero en ese sentido, reitero, con toda humildad, habremos hecho cosas mal, no somos infalibles, si no seríamos probablemente de la izquierda, que ellos sí que son infalibles y perfectos. Pero lo que sí que podemos decir es que hemos hecho todo con la mejor intención, que nos hemos dejado la piel por los españoles, que no hemos dejado a nadie atrás, que no se ha recortado en los servicios básicos, que no se ha recortado en pensiones, que no se ha recortado en educación, en sanidad, que otros lo dejaron congelado y que queremos seguir haciéndolo. Yo creo que lo importante de la ilusión de un partido es decir, quiero seguir a vuestro servicio. Y para eso presentaremos un programa electoral y con toda humildad, pero con toda firmeza, nos presentaremos como la mejor alternativa. Pablo, y que habéis tenido una política de medios que nos ha permitido trasladar nada de todo eso. Así a ver, cuéntanos, Pablo. Yo están todos, pero aquí la verdad es que eso no es política de medios, casa, eso es política personal. Eso es político. Recuérdanos, un momentito, por favor, que tenemos que pasar a otro tema. Muy comentada, ahora muy tuiteada la entrevista de nuestro invitado. Le dice a Andrés directamente, dice, valdría como candidato a la presidencia del gobierno, tienes mucho tirón y se te entiende muy bien. Amparo también coincide en la primera parte, dice Pablo Casado, me gusta, pero luego se lamenta porque dice, con Rajoy y acólitos como candidatos, no hay nada que hacer. Y vamos a ver cómo está ese barómetro hasta ahora. Les estamos preguntando a ustedes si aprueban la gestión de Manuela Carmena y de Ada Colau. Tenemos marcadores, 40% de ustedes sí la aprueban, frente a un 60% que no. Y mensajes como el de Manuel, que se lamenta. Dice, parece mentira que en estos años tengamos que ver esta información del CIS, siendo dicha encuesta de hace 3 meses, como ya les contábamos. O el de Paco, que dice, no, ni mucho menos. Lo que han hecho es poco, lo hacen mal y con mala leche, es su comentario. Y por último leemos el de Luis Ramón. Nos la han colado las corrientes populistas. Carmena es nuestra Cristina Kirchner. Es cierto que en este caso, Pablo, se debería pedir responsabilidades a quien hace una encuesta 2 días después de que se constituyeran los ayuntamientos y algunos todavía por constituir y algunas comunidades autónomas sin gobierno todavía, el caso de Madrid, por ejemplo, y ya se valoraron los presidentes. O sea, esa encuesta refleja valoración de presidentes, de alcaldes que empezaban a gobernar, horas antes, y te la publican 3 meses y pico después. Entonces, claro, esto... ¿Algún responsable tiene que dar cuenta de esto? ¿Se han pedido responsabilidades? Claro, esto es una cosa, es una broma de mal gusto. Vamos a ver, lo importante es que solo hay que ir por Madrid. Ellos mismos. Por eso, Isabel, si es que no hace falta encuesta, si es que la frustración es tremenda. Ponéis un circo si es que vas por ahí. Yo he estado hoy precisamente en el acto que digo del Ayuntamiento de Marca España, por cierto, un vídeo espectacular de lo que somos, que da gusto reivindicar a nuestro país fuera, no en estos momentos también tan complicados. Oye, y es que hablas con todo el mundo del ayuntamiento que teníamos, es que es una vergüenza, es que está el sobrino de Carmena diciendo que esto de los desahucios, que si lo llega a saber no lo promete porque no puede hacer nada, negando que el gobierno del Partido Popular ha paralizado 45.000 desahucios y ellos dicen que ahora no pueden hacer nada. Lo de los universitarios barriendo las calles, lo de las madres barriendo los colegios, si es que es una auténtica vergüenza. Pero entonces yo creo que al final la frustración que genera el populismo sobrepasa cualquier encuesta. Pero vamos a ver, Pablo, tú ponte en el pellejo de un señor de derechas, que hay muchos, y que se levanta ayer con la encuesta esta en la que, según el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, Ada Colau y la señora Carmena se salen. Te lo voy a decir sin acritud. Muchos pensarán, estos del PP son gilipollas. ¿Por de quién depende el CIS?
Pues vamos a ver, yo diría que eso es, pero esto es la ver, constatación. yo no digo que se truque Jaime, nada. ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que se esconda la encuesta del CIS? Lo que estoy diciendo es que se haga una encuesta en los primeros días de septiembre para que el retrato de la realidad social tenga algo que ver con la realidad política. Te indignas por encima de los de solo un detalle. Si lo curioso de esta encuesta es que nadie se la ha creído, hombre. Entonces, no, pero no, es una irresponsabilidad tremenda, Antonio, nadie se la ha de verdad, creído. O sea, porque lo normal es que la gente dijera, anda, joder, pues si qué tú cosa quieres más. Nadie se la ha creído, hombre. concluir sobre la valoración de gente? los ciudadanos de Madrid o de Barcelona sobre la gestión de sus alcaldes. Pero ¿cómo se va a creer tienes que hacer la encuesta cuando lleven gobernando 100 días, por Dios. Déjame que eleve la apuesta. Vamos a ver, tenéis un CIS, ¿vale? Y estabais tan pendientes de la economía que no os fijasteis en quién estaba en el CIS. Porque esto de la cocina está muy bien, pero es que dependiendo de quién tenga el gorro, varía mucho el plato, ¿vale? Ibais a la Fiscalía, oye, determinados casos se aceleran mucho, determinados casos se quedan soterrados, se extienden las instrucciones, duran un montón y aparecen un montón de titulares. Pero estabais tan preocupados por la economía que tampoco os fijasteis de eso. Teníais el Consejo del Poder Judicial, oye, y os pasó lo mismo. Teníais un montón de actuaciones en el Tribunal de Cuentas y os pasaba lo mismo. Teníais los medios de comunicación y estabais tan pendientes de la economía que también os pasaba lo mismo. Y habéis llegado al final de la legislatura y os dais cuenta de que el CIS os publica una encuesta que está realizada 3 meses antes. Os dais cuenta de que los medios de comunicación, el 90% tiran para el otro lado. Os dais cuenta de que es que en la Fiscalía se aceleran X casos y otros no. Entonces, yo, por todo lo que hemos estado diciendo, a lo mejor es el momento de hacer una reflexión. Es decir, esto de tener gestores económicos está muy bien, pero la política exige algo más que gestores económicos. Exige gestión política, porque si no, no se entera nadie, nada en absoluto de todo lo que has hecho. A ver, Pablo, venga, Sí, que ahora sí vamos ya a ver, yo te tengo la diré, entrevista. puedo opinar cerramos. como militante y te podría decir a lo mejor que en alguna cuestión, como ya te he dicho, hemos estado muy pendientes de la economía y que esto a lo mejor nos podría haber venido mejor estar pendientes. Pero voy a opinar como sufrido contribuyente en España. Me enorgullezco de un gobierno que no está pendiente de todas esas cuestiones que tú has citado. Oye, nadie podrá decir que en este gobierno haya existido la impunidad, el partidismo, las interferencias. Oye, eso nadie lo podrá negar. Las que estaban antes Bueno, y no las habéis quitado. Nadie tiene lo toda la podrá razón, negar. Pablo. Entonces, Lo que tú le estás evidentemente, pidiendo, Carlos, no me ha contestado eso, Pablo. te diré que estamos muy orgullosos de haber hecho lo que los españoles nos encargaron, que es rescatarlos del rescate Pablo, en el que liberal nos a dejó liberal, Zapatero. de liberal a liberal. No es pedir la intervención del mercado, claro. es pedir que te cargues la intervención previa del mercado. Bueno, pero en cualquier caso, Antonio Naranjo está muy de acuerdo con lo que dice Pablo Casado. Yo creo que menos mal que Pablo ha dicho eso, lo ha dicho muy bien y tiene toda la razón, porque lo que Carlos le está diciendo, le está tirando de las orejas, poco menos que porque no intervenga en la justicia. En los medios de comunicación públicos se entrena a saco. Antonio, que no. No sé qué te ha faltado decir. Que quites la intervención previa. ¿Tú tienes alguna duda de que estaba todo intervenido hasta las cachas? ¿Tienes alguna duda? Sí, pero no creo que pero un error no se arregla con otro. Yo creo que en ese sentido, menos mal. La que norma Pablo de ha dicho eso, competencia, y menos mal que no te hacen caso a ti en el PP. Los organismos... No, a mí no me hace ningún caso, eso te lo doy por seguro. Los organismos de defensa de la competencia... Antonio, los organismos de defensa de la competencia en todo el mundo se basan en que si tú te encuentras una estructura oligopolística, la tienes que eliminar. Porque si no, lo que sale de ahí, por dejarlo funcionar, no es libre mercado. Una cosa, Antonio, tú me has dicho hay que hacer política. Y es otro mantra que se ha acuñado y que ha triunfado y que es mentira. Hemos hecho política. La LOMCE no es economía. La prisión permanente revisable no es economía. Y os la tienen paralizada 12 comunidades autónomas. El sistema sanitario único y universal por primera vez en la historia en España no es economía. Es decir, que yo creo que en esta legislatura ha sido la legislatura más reformista de la historia. Y solo por eso estamos creciendo, más que Alemania y el triple que la Unión Europea. Nada es casual. Pablo. Pero bueno, eso es lo señores, lo dejamos ahí. Gracias, Pablo Casado. Gracias, buenas noches. Vamos con esto. Vamos con esto, por favor. Sabéis que no me dejáis avanzar, por favor. Que habiendo hecho tantas cosas bien... No, pero que eso es lo bueno. Si es que el final perdóname, Antonio, solo un segundo. Es que el final que acaba de decir Pablo es lo grave. Es que habiendo hecho tantas cosas bien el PP, tantísimas, para empezar, nos salvéis de la ruina a los españoles, es que no os lo agradece nadie. Casi porque no se han enterado. Si es que esto es lo grave. Te voy a decir otra que la gente dice que eludimos decir. Hemos hecho la mayor batería de reformas contra la corrupción, la mayor, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Transparencia, la Ley de Control de Partidos Políticos, la Ley del Alto Cargo. Nadie había hecho tanto. ¿Y quién se ha enterado, Pablo? Y sin embargo, pues yo no dejo de repetirlo y os lo agradezco que me invitéis para poder repetirlo. Ahora es el momento, además. No esperamos que nadie nos lo agradezca, lo que queremos es que nos voten. Bueno, pero es que el agradecimiento va a los votos. La manera de agradeceros. Pablo, muchísimas gracias. Buenas noches, Pablo Casado. Ahora mismo vamos a hablar de esto. Mirad. Jaime, prepárate, que va por ti. Ofender a las víctimas.
es libertad de expresión. Las amenazas de muerte no son delito, son libertad de expresión. Pero sí es delito llamar cabrón a un juez. 15.000 euros por insulto. Esta noche, la libertad de expresión para el juez Pedraz en el Cascabel. La libertad de expresión según el juez Pedraz. Prepárate, Jaime González, que va por lo que has escrito hoy en ABC, artículo demoledor. A propósito del Zapata, el concejal del Partido Popular, perdón, de Zapata, el concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid y el juez Pedraz que archivó de nuevo su caso ayer. Bueno, señores, queremos debatir esta noche por qué insultar, ofender, humillar a las víctimas del terrorismo, por ejemplo, es simplemente derecho a la libertad de expresión, así lo interpreta el juez Pedraz, mientras que emplear una palabra insultante en referencia a un juez, eso es delito. Vean este informe que ha preparado Vicky Ortiz. El juez Santiago Pedraz archiva el caso Zapata por segunda vez y lo revela en su red social Twitter sin comunicarlo previamente a las partes, al igual que hizo el pasado 2 de julio. Nula voluntad de ofender en ningún caso a las víctimas del terrorismo y el perdón. Palabras suficientes para exculpar al concejal de Ahora Madrid. En el auto el magistrado lo deja muy claro. La voluntad del señor Zapata no estaba dirigida directamente a humillar a las víctimas. Hay que enmarcar la acción en un ejercicio del derecho de expresión. Según Pedraz, tuits como este se limitan al derecho de expresión. No es la primera vez que Pedraz actúa así. En 2006, estas publicaciones también fueron consideradas por el juez un derecho de expresión. Es Francisco José Alcaraz, en ese momento presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El autor de dicho dibujo, Carlos López Aguilar, hermano del exministro socialista de Justicia. El humorista ridiculizó en numerosas ocasiones al presidente de la AVT con caricaturas y frases como esta. Detesto a este tarado. Nadie me quita de la cabeza que a este tío le tocó la lotería cuando mataron a su hermano. Si se hubiera tenido que presentar a unas elecciones por el PP a estas alturas, nadie lo conocería. Pedraz, tras tomar declaración a Carlos López Aguilar, archivó el caso. El magistrado opinó que entraba dentro del derecho de expresión, un derecho que no vale igual en otros casos. 2011, esto opinaba el periodista Carlos Dávila de Santiago Pedraz tras poner en libertad al etarra Iñaki de Rentería. Iñaki de Rentería es que la gente ya no recuerda. Iñaki es uno de los tíos más sanguinarios y este dice que no ha pasado nada. A mí este tipo me avergüenza que esté en la Audiencia Nacional, por mucho flequillo que lleve el cabrón. Santiago Pedraz le reclamó 100.000 euros al periodista por daños morales. Finalmente sus palabras le costaron 14.900 euros. Al parecer, este caso, para el juez Pedraz, no entraba dentro del derecho de expresión. Carlos Dávila se disculpó, mucho más que Zapata, por esos tuits. Se disculpó delante del juez. Delante del juez no le valió para nada, ahí está. Tuvo que pagar 9 más 5, 15.000 euros. Datos... A ver, tú has escrito sobre eso hoy en ABC. Sí, Jaime, bueno, yo creo que la ley del embudo. La ley del embudo. La ley del embudo. Los datos están ahí, ¿no? Sí. Es decir, Zapata profiere comentarios que a mí me parecen absolutamente injuriosos y difamantes de la figura de las víctimas del terrorismo. Resultado para el juez: libertad de expresión, no hay delito. El hermano del que fuera ministro de Justicia, Zorrocloco, Carlos López Aguilar, más conocido con el seudónimo de Zorrocloco, que le llamó loco tarado, infame y además ya en el colmo me parece que del retrato de lo que era como persona, dijo que le había tocado la lotería al señor Alcaraz, expresidente de las víctimas del terrorismo, cuando asesinaron a su hermano y a sus sobrinas. Resultado para el juez Pedraz: viva la libertad de expresión, no hay delito. Casualmente, en el año 2006, y en una tertulia televisiva, tú estabas allí, Carlos Dávila le llamó cabrón al juez. No justificó en absoluto el insulto. No, además, en ese mismo programa él se dijo, bueno, retiro el insulto, me parece retiro que la palabra. se excedió. Sí. ¿Pero qué ocurrió? Se disculpó. ¿Pero qué ocurrió? Que fue el propio juez el que se querelló contra Carlos Dávila y pidió 100.000 euros de indemnización por daños morales. Yo hago una reflexión con todos los respetos a la figura del señor Pedraz. ¿Por qué la moral del señor juez Pedraz vale para el magistrado 100.000 euros y la moral de las víctimas del terrorismo humilladas por Zorrocloco y por el concejal Zapata no valen nada? Que me lo diga el señor
Que me lo diga el señor Pedraz. ¿Por qué para él sí y para el resto no? ¿Qué concepto tiene de la moralidad? ¿Por qué su moralidad vale tanto, 100.000 euros, que me parece muy respetable y cada uno pide lo que quiera? Y sin embargo, la moral de los otros no vale nada. Es que me parece un auténtico sarcasmo. Y esa es la reflexión que yo me hacía en mi artículo. Dicho con todo el cuidado del mundo, porque evidentemente, insisto, mi libertad debe valer menos que la libertad del señor Zapata y que la libertad del señor Sorrocloco. Porque si yo me excedo y digo, fruto de un calentón, algún improperio, que no lo voy a hacer contra el señor juez Pedraz, a lo mejor se siente dolido, dañado en su moral y me pide una reclamación, una indemnización. Como no voy a caer en eso porque voy a ser muy educado, lo único que le digo al magistrado es que la moral de las víctimas del terrorismo, por lo menos, vale igual que la moral del juez. Yo voy a recordar solamente, tengo la palabra, Isabel, un momentito. Voy a recordar tan solo que cuando Carlos profiere ese insulto, el contexto es: ponen en libertad efectivamente a un acreditado dirigente de la banda terrorista ETA. En ese momento Carlos estaba amenazado por ETA, iba con escolta. O sea que su sensibilidad también era especial, desde el punto de vista de la amenaza de una banda terrorista que entonces, ojo, pegaba tiros en la nuca y ponía bombas en los coches. Yo ya no entro en el detalle del periodista y tal. Digo, ¿por qué la moral del juez vale más que la del resto? Y al señor juez no le pareció que eso fuera suficiente para retirar la denuncia. Hoy en Más Claro Agua ha hecho varias denuncias que me parecen muy gruesas y que a lo mejor deberían excitar el celo del Consejo General del Poder Judicial, el presidente de Dignidad y Justicia, que es Dani Portero, que es víctima del terrorismo también, porque asesinaron a su padre, el fiscal Luis Portero. Y ha contado una serie de cuestiones que a mí me han puesto los ojos, yo no daba crédito. El auto de archivo del juez Pedraz lo comunicó antes a sus tuiteros, a sus 20.000 seguidores tuiteros, lo colgó en Twitter antes que darlo a conocer a las partes. Las partes, fiscal, dice, a hora de la noche, anoche, la fiscalía no había tenido conocimiento del auto de archivo. Y ellos se enteraron después. La acusadora es Dignidad y Justicia, la asociación que él preside. Primera irregularidad grave. O sea, tú no puedes colgar en Twitter. Bueno, o puedes, lo ha hecho el señor Pedraz. Tendrá que decir el Consejo General del Poder Judicial si ahora los jueces se expresan vía Twitter antes de darlo a conocer a las partes, si es un nuevo y novedoso y moderno forma de impartir justicia en la Audiencia Nacional. Yo no lo sé. Pero eso me ha parecido, eso casi es la anécdota, al lado de las otras cuestiones que ha denunciado. Ha dicho que en esta causa de Zapata, la sala le dijo al señor Pedraz, oiga usted, juez, vamos a ver, reabra la causa e instrúyala, es decir, tome declaraciones y haga una serie de diligencias. Y el señor Pedraz no ha hecho absolutamente nada. Ha llamado a declarar a el señor Zapata, ha creído su versión y ha dado carpetazo sin hacer el resto de las cosas que le manda. Y es que instruya. Y otra tercera cuestión, porque no ha habido ninguna diligencias periciales, no ha tomado ninguna otra medida. Y otra cosa que me ha parecido sorprendente, por lo menos, y no sé si también muy grave, está Marcos y me lo dirá ahora, ha contado Dani Portero que en la causa de Pedraz, que tiene Pedraz, se han unido otras 2 denuncias. No solamente está la de él, sino que hubo 2 denuncias en la Plaza de Castilla, una por una persona que no sé si era judío, que se sintió ofendida, se sintió ofendida por la parte de la humillación, los comentarios del genocidio, sí, del cenicero. ¿Dónde metes a 5 millones de judíos en un cenicero? Y otra denuncia más. Dice que ni siquiera las ha tenido en cuenta. Entonces, a mí, digo, al margen de todas las cuestiones gravísimas de libertad de expresión, hay unas cuestiones a la hora de impartir justicia que son por lo menos sui generis, Marcos. A ver qué le parece a Marcos todo esto. Marcos García Montes, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿por qué la libertad de expresión es un derecho que pueden ejercer aquellos que ofenden a las víctimas del terrorismo? Algunos, lógicamente. O, por ejemplo, a los judíos, y sin embargo, un insulto a un juez, sea quien sea, un insulto, una palabra, como la que hemos escuchado antes, esos son 100.000 euros de reclamación vía judicial. Yo creo que tenemos que arrancar de lo que se dijo. Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos.
¿cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600, en un cenicero? Recurre la Fiscalía, recurre Dani Portero por Dignidad y Justicia. La Audiencia Nacional, en un auto del juez Enrique López López, de fecha 1 de diciembre, no solamente habla de que tenga que practicarse la declaración del querellado, sino que dice que además otras diligencias que se han propuesto, menos unas testificales. Pero aquí dice algo mucho más serio. Dice que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que la tolerancia y el respeto de la igualdad, dignidad de todos los seres humanos es el fundamento de la sociedad democrática y pluralista, en un caso de Francia contra Ceret. Entonces ya le va dando al juez un poco el indicativo de todo lo que hay. Y le va diciendo que en un caso similar como este, no solamente se tutela por parte de los tribunales la dignidad de una persona, una víctima, Irene Villa, sino la de todas las víctimas. Y dice que también los delitos contra la corona no solamente se tutela la dignidad del rey, sino de la institución monárquica, que es muy distinto. Bien, pues a todo esto, y que conste que me llevo muy bien con el juez Pedraz y me llevo bien con Enrique López, el juez dicta un auto que yo no comparto, aunque yo entiendo, en base a una preparación muy civilina del señor Zapata. Dice que él pidió perdón. Yo ha habido algo que he logrado... Dávila también lo pidió, ¿eh? He logrado intentar comprender, y es porque Irene Villa dice que no se siente muy ofendida por todo ello, cuando no es ella la que tiene que decirlo, sino las víctimas del terrorismo. Es una colectividad. Entonces el juez, en este auto, se dedica a hablar sobre el dolo. Dice que es un delito que no cabe cometerse por culpa, sino por dolo. Empieza a hablar del dolo consciente, pero hay una cosa muy clara. El dolo deviene el ánimo, es animus criticandi, ánimo de criticar. Animus corrigendi, de corregir. Animus giocandi, de jugar, divertirse. Pero hombre, yo creo que estas expresiones en Alemania, contra un judío, vas directamente a la prisión 5 años. Entonces yo creo que hay algo que me ha sorprendido, y es porque solamente van a recurrir el auto del juez Pedraz, Dignidad de Justicia, y no la Fiscalía, porque la Fiscalía ahora ha dicho que después de la declaración que ha hecho Zapata, pues que queda el tema cerrado porque realmente no tuvo intención de ofender. Hombre, la intención, no hace falta que usted me la diga. Con lo que ha dicho usted, la intención se extrae de lo propio que usted me ha dicho, no de lo que usted me cuente ahora. Es decir, que yo creo que es un delito clarísimo, clarísimo, que la audiencia debe decirle al juez Pedraz, que repito, tiene todos mis respetos y yo comprendo su postura, que reabra este procedimiento y que se le enjuicie. Porque por menos se han condenado a 2 años de prisión a mucha gente. Hoy ha tenido lugar en Barcelona un juicio en el que Albert Rivera era el principal protagonista, víctima de amenazas de muerte que le lanzó a través de Facebook un individuo en 2011. En julio de ese año, 2011, Albert Rivera era diputado del Parlamento catalán, acababa de ser padre, denunció ante los Mossos d'Esquadra la aparición en un muro de la conocida red social con una foto suya y un texto con unas declaraciones recientes en las que se añadía: tardaremos mucho en pegar un tiro en la nuca de este hijo de pu. Fíjate lo que decía el pájaro en cuestión. Amenazas explícitas que, sin embargo, el fiscal entiende que son un simple calentón verbal que no supone delito alguno, sino una falta, y que además ya habría prescrito. Así lo ha asegurado el fiscal hoy en el juicio, que ha quedado visto para sentencia. Pues yo me ubico con Albert Rivera, porque es absolutamente claro. En segundo lugar, yo le preguntaría a la Fiscalía, a la fiscal que lleva el tema y que pide la absolución, si a usted le dicen que le pegan un tiro en la nuca, ¿usted qué haría? Ah, amigo mío, si pues eso lo dices a la fiscal, ¿qué dice? Efectivamente, ¿Qué hace? ese es el primer punto. Volver a la acción pasiva. Pero es que además, a mí me parece muy grave porque el Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho al insulto no está amparado por la Constitución, pero mucho menos el derecho a la muerte. Es decir, yo le pego un tiro en la nuca. Entonces yo creo que el tema es muy claro. Ahora que me diga el abogado del acusado que fue un calentón y que además tenía un problema psicopatológico grave, a mí eso no me excusa. Es un delito descarado. Antonio Naranjo, Carlos y Marico, venga, por favor. Que creo que lo estamos enfocando mal y en el fondo dándole una salida muy fácil al, en fin, merluzo este de Zapata, por lo siguiente. Yo ya no sé cómo decirlo, lo he oído decir varias veces. Yo creo que ser un cretino... Ser un cretino no es un delito. No insultes, por favor. Sí, lo digo. Ser un cretino no es un delito. A lo mejor no es un delito, pero desde luego que con lo que es incompatible es con ostentar un cargo público. Entonces, al final, en fin, en estas disquisiciones jurídicas se está escapando lo sustantivo de este asunto. Y es que, sea o no delito, lo haya dicho de broma, repitiendo lo del anterior, siendo un torpe, un tal, lo que es inaceptable es que esta persona fuera en una lista para representar a ciudadanos, ya no digo que saliera, fuera en una lista para representar a ciudadanos desde un cargo público y que una vez que consigue ese cargo público lo siga ostentando.
Y creo que agarrarnos demasiado a la cuestión judicial, que por supuesto es discutible. Tú le has quitado carga porque resulta que es un político. Y yo digo que en este caso, si no lo dice un político o si no lo dice un señor que, por cierto, es profesor, lo que yo no hago es ponerme, lo que yo no hago es ponerme más estupendo que la propia Irene Villa para decir lo que es ofensivo. Ni me creo en más posesión de argumentos judiciales que el juez Pedraz o que un fiscal. Y sin embargo me creo, por lo menos con la misma autoridad que cualquiera, para decir, y creo que es algo que compartirá todo el mundo, que este señor no puede seguir siendo concejal ni un día más, con sentencia condenatoria o sin ella. Porque en cualquiera de los casos, con delito o sin delito, para representar a la gente no puedes empezar por ofenderla, aunque no sea desde el punto de vista delictivo. Y aquí el tema es que le hemos dejado al final por el rollo. No, ahora ya no, es que eso no se podía hacer. No se podía hacer. Y la de otros es así. No, Antonio, no, de verdad. No, Antonio, que el debate hoy no es ese. El debate es ¿por qué es libertad de expresión? No, ¿por qué es libertad de expresión? Ofender, humillar e insultar a las víctimas. Y, por ejemplo, que un periodista en un arrebato imprudente, vamos a decirlo así, pueda dirigir un insulto a un juez, le digo, sean 100.000 euros que se le reclama judicialmente y acaba en juicios condenatorios. Esa es la libertad de expresión. Bueno, pues yo es que creo que no tiene mucho que ver eso con la libertad de expresión, pero te digo, la respuesta es muy fácil. Si yo a Jaime le digo exactamente la misma palabra que Dávila le dijo al juez, y él lo que hace luego es un comentario sobre la gente que somos de Alcalá de Henares en general, no es la misma, y esto lo sabrá muy bien el abogado, no es la misma categoría judicial, punto. Y en el caso de que por meterse con los de Alcalá de Henares no sea un delito, ¿te parece que puedes escribir de esa ciudad muy habitualmente? Sí, es eso. Pero queréis hacer ver que el juez consigo se aplica a un nivel y con los demás otro, y no es así. Bueno, lo que aplica son leyes. Porque estabais sacando además el caso de lo de Albert Rivera, de esa amenaza del tiro en la nuca. Yo no sé si os acordáis una cosa que a mí me pasó hace... Pues yo creo que en estos momentos 3 o 4 años. La persona que colgó, no sé si me apetece la verdad que volver a mostrar el cartel, colgó en Twitter una imagen mía en un televisor apuntándolo con una pistola. Es decir, no era una amenaza de tiro en la nuca, directamente era una escenografía. Y tú le llamas persona, eres bondadoso. Una imagen, bueno, ahora te digo quién es. Bondadoso. Una imagen de una pistola apuntándome a la cabeza. Lo denunciamos en el periódico, yo la verdad es que ni lo había visto, la verdad que no le dedico mucho tiempo a este tipo de personas ni a este tipo de comentarios, y cuando lo vieron en el periódico dijeron, oye, hay que cortar esto porque esto ya es excesivo, o sea, cuidado porque esto puede tener un comportamiento ya de incitación y demás. Esa persona es Facu Díaz. Facu Díaz. Esa persona es uno de los humoristas protegidos en estos momentos por Pablo Iglesias en el programa de La Tuerca. Lo presenta. Efectivamente. La Tuerca, por cierto, un programa que ha estado producido durante mucho tiempo por una productora con mano izquierda, que además casualmente está en una VPO que utiliza Pablo Iglesias, que está a nombre de su madre que se marchó, que en el contrato pone que si te marchas tendrías que haber devuelto la vivienda a alguien que lo necesitase, que lo está utilizando Pablo Iglesias, que tiene un sueldo de eurodiputado y que encima tiene la empresa como sede en la VPO, y para allá más coña, que ya no sé muy bien cómo describirlo, resulta que encima esa productora ni tan siquiera paga impuestos porque está declarada como asociación cultural. O sea, bueno, es que todo es como de traca. Bueno, el resultado es que lo denunciamos y el resultado es que no ha pasado absolutamente nada. Pues es una vergüenza, pero eso es un delito. Pero que os lo pongo como ejemplo. Es que no he vuelto a saber nada. Pusimos la denuncia y yo no he vuelto a saber nada. Lo único que sé es que él se ríe en Twitter y seguro que en estos momentos estará escribiendo algo. Él se ríe en Twitter de lo que ha pasado y me dice que obviamente que no pasó nada. Yo no sé si pasó algo o no pasó nada. Yo lo único que sé es que mi imagen salió por ahí con una pistola puesta. Es una amenaza. Es más, sé que un día mis críos, ahora obviamente no están viéndolo, un día trasteando en internet encontraron la foto y les tuve que quitar rápidamente el móvil porque no quería que viesen eso. Pero de todas formas, yo creo que aquí eso es una amenaza, Carlos. En que estamos echando la culpa al juez Pedraz, que el juez Pedraz ha hecho las cosas como ha querido. Pero yo lo que creo que realmente... No le echamos tampoco la culpa del juez Pedraz. Pero en el fondo... Estamos diciendo que porque es libertad de expresión, algo que nos parece muy serio, muy ofensivo, muy humillante y muy lamentable, y otras cosas no son libertad de expresión. La libertad de expresión tiene... Judicialmente con sentencias condenatorias. La libertad de expresión tiene un doble concepto, que es narrar lo ocurrido. Jaime tiene gafas, y otro es opinar, que es distinto. Es
Entonces, en este caso, Jaime tiene gafas, pero qué ridículos son las gafas de Jaime, cuidado, que es otro tema. Entonces, el tema de este asunto es muy claro. A mí lo que me sorprende es que la Fiscalía de Barcelona diga que lo que le ha pasado a Albert Rivera es una falta prescrita de 2011, que es un delito... Y que es un calentón desafortunado. Que es un calentón y que su abogado diga... También puede ser un calentón desafortunado que alguien se le vaya... ciudadano. Y que la Fiscalía de Madrid no recurra a esto. Llámese Marco, Zapata o llámese Pepe. El debate es por qué la libertad de expresión para unos es así, con una bocamanga del tamaño de un elefante, y por qué para otros la libertad de expresión es mucho más delicada. Te pregunto como expertos. Vamos a ver, ¿a ti qué te parece? Dando por hecho y de antemano que no acepto ningún insulto. No voy a establecer cuál es más grave. Pero vamos a ver, tú que eres experto en la materia, cuando el zorrocloco le llama a Alcaraz infame mentiroso y le dice, te tocó la lotería el día que asesinaron a tu hermano y a tus sobrinas, ¿qué es más grave? ¿Eso o que alguien te llame a ti, juez de la Audiencia Nacional, cabrón? Yo te puedo decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en este caso, condena. Y te quiero decir además una cosa absolutamente... Pero responde la pregunta, Marcos, como letrado. Es decir, para mí es igual de grave, pero con un punto importante. El periodista que lo dijo, en este caso, inmediatamente pidió perdón. Con lo cual, siempre se tiene retractó, mucho menos reproche. Y se retractó, por eso sí que era un calentón. No un calentón el día del juicio para intentar maquillar el tema de otra forma. Pero que no me está respondiendo a la pregunta. Que sí, es decir... El juez Pedraz entendió que el calificativo que le lanzó el periodista Carlos Dávila, llamándole cabrón, valía, por atentar contra su moral, así lo decía, 100.000 euros. Y el mismo juez, cuando tiene que analizar el caso de a una persona que le están llamando infame y que le dicen además, te tocó la lotería el día que asesinaron a tu hermano y a tus sobrinos, entiende el magistrado que eso no es un insulto. Yo, como magistrado, digo, caramba, si a mí me llama cualquiera cabrón, digo, vale, mi moral vale 100.000 euros. Pero si me llaman lo que le llamaron al señor Alcaraz, a lo mejor vale por lo menos 100.000 euros. O a lo mejor valen por lo menos 100.000 euros lo que le dijeron a Irene Villa y al resto de víctimas del terrorismo. Ya te he contestado antes que en este caso el Tribunal de Derechos Humanos condena, más claro agua. Pero es decir, no me estás que son equiparables, que sí, Jaime, ya te he contestado. ¿Os cuesta mucho cuando hay un juez? No, al revés. Yo tengo profundo respeto por el juez, pero en este caso, te vuelvo a decir lo mismo, tenía que haber metido mano al señor que insultó a Alcaraz. Así de claro, porque lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, punto y aparte. Hay que ir como lavando leones, Jaime, ya lo hemos dicho. Con cuidadito, porque a mí no me estilo insultar a nadie, pero yo tengo toda la libertad de expresión del mundo para decirle al señor Pedraz que a mí o me lo explica o yo no lo entiendo. ¿Por qué llamarle a él cabrón vale 100.000 euros y llamarle lo que le llamaron a Irene Villa, a las víctimas del terrorismo, al señor Alcaraz, que fue objetivamente, creo yo, bastante más grave, no vale nada? Te estoy diciendo que a mí lo mismo me es igual Enrique López que Santiago Pedraz, por quien tengo respeto. Ahora critico que lo que ha hecho Santiago Pedraz no me parece que se corresponda con lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos. Pero para eso hay unos recursos ahora, que los esgriman. Lo que me sorprende es que la Fiscalía no recurra. Porque si Pedraz lo ha hecho mal, y yo creo que no lo ha hecho bien, aunque tengo un profundo respeto, para eso está el recurso de la Fiscalía. Oye, vamos a dejar este tema aquí. También tengo respeto por la cuenta que me tiene. Sí, bueno, vamos a dejar el tema aquí ya, efectivamente. Y así no rompemos ese compromiso que hemos adquirido nada más comenzar el programa, es decir, este tema lo vamos a abordar como... Con mesura. Lavando leones. Eso. Una metáfora fantástica, ¿no? Que puede definir el cuidado exquisito con el que se tocan ciertas cosas cuando hay jueces de por medio. Te pregunto ahora por Messi. Messi, la gran estrella del fútbol del Barça y del mundo mundial. Oye, que le piden 22 meses de prisión por 3 delitos fiscales. Y ojo al dato que decía nuestro amigo y querido José María García. No lo hace un juez cualquiera, ¿no? Digo que no es cualquiera porque es un juez de Gabá, Barcelona. Lo digo por si alguien piensa, esto es de Madrid, un juez de Madrid, la Audiencia Nacional y tal, ya le hemos liado, claro. Ya quieren encargarse al Barça, no, juez de Gabá, provincia de Barcelona, es el que está instruyendo el caso y es el que le va a juzgar, no lo pide el juez, no. Esto lo pide el abogado del Estado,
pero que va a ser juzgado por esos 3 delitos fiscales, y hay una petición de la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria de 22 meses de cárcel. ¿Me lo cuentas? Sí, te lo cuento. Pero espera un momentito. En 2 segundos, sí. En 2 segundos, resérvate un minutillo. Volvemos con el tema Messi, los periódicos, y le preguntaremos si tiene a bien Juanma Moreno, el presidente del Parlamento andaluz, del Partido Popular en Andalucía, el plante que en el Parlamento de Andalucía ha protagonizado hoy el Partido Popular. Creo que también podemos, contra cosas que están pasando entre el PSOE y Ciudadanos allí. Algo está pasando. El letrado mayor, ya. Claro. Sí. Ahora le preguntamos a Juanma Moreno a ver qué nos dice sobre este particular. Hasta ahora mismo, no se vayan. Por supuesto que sí, tomamos nota. Gracias, Paola Sánchez. Tomamos nota, especialmente Carlos y yo. En cuanto llegue a casa nos damos un poquito de energidol, porque estamos averiados, ambos inclusive. Bueno, si se lo das a la muleta corremos. Estamos averiados. Vamos con nuestra muletica, ¿verdad? Por ahí, que somos un espectáculo. Yo la muleta ya la empeño. Un espectáculo, señores. Bueno, enseguida les cuenta, que para eso está aquí Marco García Montes, el caso Messi. Va a ser juzgado él y su padre por un delitos fiscales. Más de 4 millones de euros en las declaraciones del IRPF durante 3 años consecutivos entre 2007 y 2009. Tendrá que responder ante un juez en Gavà, Barcelona, sobre este particular. La Agencia Tributaria, a través del abogado del Estado, le está pidiendo 22 meses de prisión y una multa considerable. Pero antes, permitidme que saludemos a las 12 ya y 3 minutos de la noche, pasa 3 minutos de la medianoche. Saludamos a Juan Manuel Moreno, que es el presidente del Partido Popular en Andalucía, y que nos cuenta a ver qué ha pasado hoy en el Parlamento de Andalucía. Don Juan Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, don Antonio. Esta es una pincelada porque creo que la semana que viene nos va a visitar usted y tendremos tiempo de hablar tranquilamente de lo que está pasando en Andalucía. Pero hoy ustedes, el Partido Popular, creo que también Podemos, ha protagonizado un plante en el Parlamento andaluz en protesta por lo que está pasando, ¿no? En esa entente cordiale, Partido Socialista, Ciudadanos, bloqueando sistemáticamente en la mesa de la Cámara todas las iniciativas que presentan. Pues cierto, estamos llegando a una situación inédita en 33 años de democracia en Andalucía, donde el Partido Socialista, conjuntamente con Ciudadanos, están haciendo una pinza y donde no vetan las iniciativas del Partido Popular y en este caso de Podemos. Llevamos 1 mes y medio para tramitar un proyecto de ley para quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, que es un atraco también en Andalucía, 1 mes y medio donde no nos dejan tramitar, no nos dejan debatir en el Pleno de la Cámara pues nuestra iniciativa. Lo vamos a llevar, lógicamente, al Constitucional y estamos trabajando para llevar a todos los procedimientos judiciales para denunciar este atropello democrático que estamos sufriendo en Andalucía. ¿Y esto desde cuándo es, concretamente, señor Moreno? Pues mire usted, don Antonio, esto es desde prácticamente el comienzo de la legislatura, que la señora Susana Díaz es consciente de que no tiene mayoría en la Cámara, y hace un diseño, pone a 3 secretarios generales del Partido Socialista en la presidencia de la mesa, un presidente, la secretaria general de Córdoba, el de Granada y el de Sevilla, en los primeros cargos de la mesa del Parlamento, y diseña una estrategia con Ciudadanos para cambiar el reglamento por la puerta de atrás y evitar, con miles de excusas, evitar las iniciativas que no son agradables para el gobierno socialista. O sea, una democracia a la medida, por así decirlo, lo que está diseñando el socialismo en Andalucía. Y el papel de Ciudadanos en todo esto, se ha dicho, y ya sabe usted que sus compañeros de Partido de Madrid dicen, hombre, no nos tratan con la misma vara de medir en Madrid que en Andalucía en cuanto a pactos. Allí se pactó con Susana Díaz, aquí con Cristina Cifuentes, PSOE allí, aquí PP, y no parece que Ciudadanos esté, no sé, a día de hoy, a tenor de lo que ustedes dicen y también se observa. No tiene nada que ver, o sea, el acuerdo que hubo en Madrid fue un acuerdo donde se habló del modelo de televisión pública, se ha hecho y se va a hacer auditorías públicas a las empresas en Madrid. Nada de eso se ha hablado absolutamente en Andalucía. En Andalucía aquí prácticamente no se ha hablado de corrupción, no se ha hablado de auditoría de las muchas empresas que están vinculadas a escándalos de corrupción, no se ha hablado de la radiotelevisión pública. En definitiva, aquí se le dio un cheque blanco al socialismo y todos los días vemos cómo se vota Partido Socialista Ciudadano para evitar las iniciativas del Partido Popular. Una cosa que es absolutamente sorprendente sabiendo de dónde proceden los votos de Ciudadanos.
Hay que decir que hay ya malestar en algunos sectores de Ciudadanos respecto al papel de su líder en Andalucía. A mí me parece que no está gustando mucho el papel del señor Marín en Andalucía y hay quejas ya de Ciudadanos, dirigentes del partido en otras latitudes, que no ven con buenos ojos la estrategia que está siguiendo. No, hay incluso dirigentes provinciales que han alzado la voz, claro. Y hay algunos que incluso han hecho comentarios en público, ¿no? Porque no es entendible que un partido político que supuestamente vino a regenerar la vida pública, a cambiar todo lo que no funcionaba en Andalucía, al final se haya convertido en el bastón de sostén de 33 años de lo mismo en Andalucía. Por poner un ejemplo, ¿no? La comisión de investigación, que Ciudadanos votó en contra de nuestra comisión de investigación y el Partido Socialista votó a favor de la de Ciudadanos, al final han puesto de presidente a un dirigente de Ciudadanos que viene del Partido Socialista, ¿no? Y que parece que tiene muy atado y bien atado esa posible comisión de investigación. En definitiva, hay una connivencia, una complicidad absoluta entre Ciudadanos y Partido Socialista, inentendible, y que está haciendo que el Partido Socialista siga funcionando como siempre ha funcionado, haciendo lo que le da la gana y haciendo de su pausallo en nuestra tierra. Venga, una pregunta más y despedimos a Juan Manuel Moreno. Carlos, Juanma, por ¿cómo favor. estás? Soy Carlos Cuesta. Buenas tardes, Carlos. Buenas noches, perdón, Carlos. Juanma, claro, lo que estamos viendo, fíjate, yo lo calificaría de una segunda generación de pacto, porque tú estabas aludiendo, y es verdad, al pacto inicial que se hace, y tenías toda la razón. Así como en Madrid se incluye en un documento larguísimo, que a mí me parece totalmente normal, oye, tú vas a entrar con otro partido y le exiges todo tipo de explicaciones, se incluía la televisión, se incluía cómo se tenía que gestionar esa en televisión, se incluían cuestiones que estaban fuera del documento de petición, que de hecho, pues por ejemplo, a una persona como Lucía Figar, que desde mi punto de vista no tenía absolutamente nada que tacharle, se le obliga a que se vaya, etcétera, etcétera. Allí, por lo de luego, lo que hemos visto, todo lo contrario. Pero es que ahora estamos en una especie de segunda generación, porque aquí en Madrid lo que estamos observando es que directamente Ciudadanos vota muchas veces con el resto de la oposición porque se considera oposición. Y lo que nos estás describiendo es que allí no solamente no es que no vote como oposición, sino que está impidiendo que la oposición traslade a través de la mesa del Parlamento iniciativas. Hace oposición a la oposición. Hace oposición a la oposición. Lo de Marín es una cosa de escándalo en la economía. Pero déjame que te pregunte, porque el otro día surgía otro escándalo. Ya no sé numerarlo, la verdad que no tiene mucho sentido porque es que es uno tras otro. Pero surgía un caso en el cual una de las personas, otro alto cargo de la Junta de Andalucía, en etapa de Susana Díaz, él estaba en una de las consejerías que controla los fondos Jeremy, se marcha de ese alto cargo, se marcha, abandona ese cargo y casualmente monta una empresa. Lo monta con una persona procedente del este, experto en biotecnología, etcétera, etcétera, y oh, qué casualidad, los fondos Jeremy, a esa persona que sale de ese organismo que controla el fondo Jeremy, se concede 2,5 millones para que monte la empresa. Oye, qué bien, todos los demás sin poder acceder a crédito, oye, y él encuentra una fórmula maravillosa para autoconceder, bueno, voy a quitarlo de autoconceder, para conceder desde el organismo en el que anteriormente él estaba al control, concede a la empresa que él monta. ¿Le ha pedido Ciudadanos alguna explicación al Partido Socialista sobre este enésimo escándalo? No, me río porque el caso Jeremy es un caso que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción, que es un caso que lo ha definido perfectamente Carlos, que es un experto en todas las corruptelas que vivimos en Andalucía, y que Ciudadanos no ha dicho absolutamente nada. Es más, hemos pedido una petición de comparecencia de la señora Díaz para que nos dé algún tipo de explicaciones, y sin embargo Ciudadanos ha callado. O sea, ni siquiera se ha sumado a la iniciativa del Partido Popular. O sea, es absolutamente sorprendente. Ciudadanos se ha convertido en el tapón perfecto para que el hedor apodrido de la corrupción no huela demasiado en Andalucía. Y eso es lo que estamos viviendo todos los días, con estupefacción, tengo que decir, de algunos dirigentes de Ciudadanos y estupefacción también de algunos votantes de Ciudadanos. Claro. Vamos a ver cuál es el resultado final, de luego, pero lo que estamos viendo es un espectáculo absolutamente bochornoso. Se está tapando la corrupción, se está impidiendo que democráticamente presentemos iniciativa a la oposición y, en tercer lugar, se está haciendo sostén de un sistema político que ha llevado a Andalucía a ser la comunidad autónoma con más paro de todas las regiones de Europa. Bueno, Juanma Moreno, gracias, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Un placer enorme, buenas noches a todos. Gracias y buenas noches. Presidente del Partido Popular en Andalucía. Marco García Montes, el juez ha decidido enviar a juicio al jugador del FC Barcelona, Lionel Messi, y su padre, Jorge Horacio Messi, bajo la acusación de fraude fiscal de 4,1 millones de euros
en las declaraciones del IRPF correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009. Si me permite que le aclare a Jaime González, que no me tiembla el pulso en criticar a nadie, con respeto, por supuesto. No vuelva la burra al trigo, por favor. No, el Tribunal de Derechos Humanos, Jaime, dice otra vez la burra que al se trigo. puede considerar necesario que las sociedades democráticas sancionen y prevengan todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio y la intolerancia. En este caso es claro. Segundo punto. Esto viene desde el año 2007, 2008 y 2009, en que Messi, su padre y un grupo de asesores omiten pagar ni más ni menos que 4 millones porque había percibido en contratos publicitarios 10 millones y pico de euros. Se hace una cesión simulada de derechos de imagen, van a paraísos fiscales de Uruguay y de Belice y termina en Reino Unido y Suiza. Entonces, el abogado del Estado que recibe... no pagaron esos 4 millones que le correspondían en función de la operación simulando de derechos de imagen que habían fuera firmado, fiscales. Sí. El abogado del Estado que defiende los intereses de los españoles, en este caso de la agencia tributaria, se querella. Y la Fiscalía, en este caso, con un criterio absolutamente fuera de lugar, dice que no acusa a Messi, sino a su padre, Jorge Horacio Messi, y lo que me extraña es que no acusen a los asesores también. Bueno, pues dice que no, solamente acusa al padre. Pero claro, tenemos que recordar que en el caso de Montserrat Caballé, Ana Torroja, etcétera, etcétera, ha habido negociación con la Fiscalía, ha habido arrepentimiento, confesión del hecho y reparación del daño causado, es decir, que se expliquen, que suelten la tela y han zanjado el tema. Entonces, en este caso, el Tribunal Supremo es absolutamente claro y es que Messi es tan culpable como su padre, entre otras cosas porque es el beneficiario. ¿Qué ha hecho el juez de Degabá número 3? Pues ha abierto juicio oral, con lo cual se sienta en el banquillo Messi, ya no tiene salida, si bien en este caso el único que le acusa es el abogado del Estado, en nombre del Estado, y el fiscal, sorprendentemente, en este caso pedirá su absolución. Pero, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, está clarísimo que debe ser condenado, en este caso ¿Podrían haber llegado a un acuerdo? ¿Podrían haber llegado a un acuerdo el padre y el hijo antes de llegar hasta este extremo de juicio, la vista oral? Hombre, es que a mí que me cuenten que Messi dice, si lo dice mi papá, firma con los ojos cerrados, firma, pero el que te lo llevas eres tú, cuidado, no se lo lleva tu papá. La infanta también decía algo similar, claro. Sí, ahora está muy de moda eso. Entonces el tema es muy claro, el Tribunal Supremo a los asesores también se los lleva por delante y lo que tienen que hacer... No, pero te preguntaba, igual que el caso de en el caso de Ana Torroja, ¿podrían haber negociado ya? No, tienen que negociar ya. Ahora pueden negociar. Tienen que negociar. Y a lo mejor así se evita el que... Sí, porque la abogacía del Estado sigue adelante contra él, se va a sentar en un banquillo y puede ser condenado. Ya, pero si tú negocias, a lo mejor no te... Esto pasa a un juzgado de lo penal. Y si tú negocias, lo que se hace es que se celebra una audiencia pública ante el juez en el que tú te conformas, te arrepientes, dices que has pagado o te has llegado a un acuerdo con Hacienda, el juez te pone la pena en grado mínimo, pena que no se cumple, que será la de un año. Ese es el esquema. Y pagan la multa correspondiente y aquí paz y después pagan la multa de 4 millones, aquí paz y después gloria, y aquí no va a la cárcel nadie. No, un momento, la multa de 4 millones, no, si supuestamente ha defraudado 4 millones... Tendría que restituir los 4 millones y además pagar una multa. La multa, efectivamente. O sea, no pero la multa de que le pide la agencia tributaria son 4,1 millones de pesetas, además de pagar. Oye, Jaime, tú que eres barcelonista, espero que no haya nadie victimismo político festivo de este caso, porque es Messi el afectado, ¿no? Una cosa es que yo sea del Barça, que soy, y a mucha honra, y otra cosa es que no impere el sentido común. Yo creo que el ciudadano Messi... que Jaime, trabaja en España, pues tendrá que pagar los impuestos en función de lo que cobra. O Cristiano Ronaldo o el que sea. Que yo ponía acento especial en el hecho de que es un juez de Gabá el que abre la vista ahora. O sea, el que ha decidido... Sí, pero que va a juicio ya, es decir, ya no tiene por eso. Que el juicio se celebra en Barcelona. Y un juicio, el juez instructor es catalán. O por lo menos trabaja en Cataluña, en Barcelona. Mira, es que el fraude fiscal es defraudar, o sea, no pagar los impuestos con ánimo defraudatorio. Es decir, hay miles de empresas, autónomos y gente en este país que no puede pagar muchas veces las cuotas de la seguridad social, la hacienda o lo que sea. Y esa gente, evidentemente, no está en el mismo escenario. Es que este señor Messi no ha querido. O sea, teniendo un montón de pasta, contratos, no solamente no ha querido... a Belice, claro, lo lleva fuera. No solamente no ha querido, sino que ha hecho lo imposible por esquivar el foco de la agencia tributaria, ¿no? Yo no sé lo que te digo. Y hablamos del año 2007, 8 y 9, no de ahora. Son 10 millones. No me veo yo a Messi entrando en la cárcel. Vamos. No, en la cárcel no. No, hombre, no, eso yo creo que jamás. Nadie quiere que entren en la cárcel, que paguen. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Marcos en que la Fiscalía, esto de exculpar al hijo, o sea, se supone que el padre hace cosas supuestamente ilegales
Pero no es en connivencia con el hijo, o sea, no, tu padre, porque es que si me dices un asesor, el asesor te lo cuenta, será muy del pero Barça, que tu padre no es te que cuente... el asesor también puede ser condenado, ¿eh? Ya. El asesor puede ser condenado también. Muy del Barça. Oye, fiscal. os leo titulares. La Vanguardia dice en su portada que un sabotaje causa el mayor colapso de trenes del AVE. Los autores del boicot inutilizaron las 2 líneas de fibra óptica y por eso separaron los trenes. Habla de la Abogacía del Estado que envía a Messi a juicio. ¿La Abogacía del Estado es la que envía a Messi a juicio? Es la que mantiene la acusación. Abogacía del Estado. Bueno, la que mantiene, claro. El fiscal solamente va con el padre. Hombre, pero podríamos decir que desde luego el titular... Sí. Claro, porque quien lo Estado, envía... abogacía, claro, Estado, abogacía. La acusación en España Ya tiene vemos que ser, por ahí la intencionalidad. Claro, la acusación en España tiene que ser de parte, te la tiene que mantener alguien, pero no le manda la abogacía. Hay o sea, quien le manda es el juez que acepta la petición de la acusación. Bueno, dice la Vanguardia, esta es una buena noticia. Hombre, Colau se ve obligada a autorizar la construcción de 18 hoteles. Los establecimientos tenían ya los trámites muy avanzados. O sea, ha tenido que dar marcha atrás. Colau se ha colado. La señora Colau se coló y ahora ha tenido que... Pero fíjate, al final... volver al lugar de donde... En economía lo último que quiere una empresa, cuando te viene a España a traer una inversión, es saber que va a tener que acabar dependiendo de una reclamación judicial. Porque te puedes salir para un lado o te puedes salir para el otro. Es decir, el daño de lo que ha hecho Colau ya está hecho. Bueno. El daño de lo que se ha hecho en Madrid parando determinados proyectos ya está hecho. Porque la inseguridad que te generan hace que muchos de los que estaban pensando traerse esas empresas y crear empleo ya no lo hagan. Y las inversiones a ver, titular de ABC. El cable del AVE fue cortado en un tramo sin cámaras de seguridad. Ha destacado ABC como titular de portada. Luego en su página 2 de titulares, Messi se sentará en el banquillo por fraude fiscal y la CUP demanda la ruptura con el Estado antes de hablar de la investidura de Artur Mas. Eso es lo que dice ABC, entre otros titulares. La Razón, la CUP amortiza a Artur Mas y aclama a Romeva como presidente. Los radicales anteponen la construcción de una república catalana a la investidura. La número 2 del partido reiteró que no apoyarán la reelección del líder de Convergencia. Y caos en el AVE tras un sabotaje. Es otro de los titulares de La Razón. Por cierto, se hace eco este periódico de algo que tendremos que comentar más pronto que tarde, y es que los examinadores del carnet de conducir están que fuman en pipa. Y se han revelado porque es que sufren agresiones de aquellos alumnos a los que le dicen, está suspendido. Pero vamos, directamente en el coche le escanean. Claro, pero el tema es que lo que están haciendo las autoescuelas es sumarse y acogerse a la normativa europea, que dice que ahora no te lo comunican a posteriori el resultado del examen, sino en el momento y por el mismo profesor. Y dentro del coche, y dentro del coche. Claro, en el momento. Dejas que diga algo de lo de la CUP y de la... A ver, 30 segundos, estamos fuera de tiempo. Vamos a ver. Está suspendido. Siempre fue en el momento, está suspendido. Hablando esta tarde con gente de banca de inversión y me comentaban una serie de estudios muy delicados, lo digo por este tipo de barbaridades que está pidiendo la CUP. Aquí se hablaba de quién se iba a llevar el gran daño. Ellos están insistiendo en la independencia. Hace ya aproximadamente un semestre que está saliendo, y me comentaban ellos con cifras, no voy a decir las cifras, no voy a decir la fuente, pero saliendo a mansalva las inversiones que estaban llegando anteriormente a Cataluña. Gracias a Dios está ocurriendo una cosa, y es que no se están marchando de España el 92-93%, se están quedando en otras plazas de España. Aragón, Madrid, el puerto de Barcelona Valencia. Tiene que empezar a tener muchísimo cuidado, porque se está trasladando muchísimo trabajo hacia el puerto de Valencia. Las inversiones se están marchando ya, ni siquiera muchas de ellas a Valencia, se están marchando a Aragón, porque en Valencia está el riesgo de compromiso. O sea, gracias a Dios no lo está perdiendo el conjunto de España, lo están perdiendo ellos, que se lo empiecen a pensar. Esto, a quien le hace daño, es mucho más a ellos que al resto de España. Que se lo empiecen a pensar, porque ellos, muchos de esos partidos RC, que van muy de social, quien va a pagar esa fuga de empresa, de fuga de inversión, van a ser la gente de capa más baja, que es la gente que necesita un buen empleo. Porque el directivo de arriba, al final, pues hará como puede que acabe ocurriendo si no le dan el puesto político a más, que tenga ya pactado algo y que se acabe marchando. Pero el pobre que se queda ahí, el electricista, el señor que está esperando a tener una obra, la señora o el señor que atienden en un hotel, etcétera, etcétera, esos son los que lo van a pagar. Bueno, de hecho lo están pagando ya. Bueno, El País destaca el sabotaje del AVE que provoca caos en el AVE en Cataluña. Habla de la encuesta que hemos comentado antes de Metroscopia en Valencia. Ciudadanos gana en Valencia ante el hundimiento del PP, dice el titular del País. El PSOE pierde un escaño respecto a 2011 y Podemos irrumpe con 5. Y El Mundo
La CUP exige a Juntos por el Sí la ruptura inmediata con España. Supeditan su apoyo a la coalición a una hoja de ruta revolucionaria que incluye declarar la República Catalana y nacionalizar la banca. O sea, todo muy edificante. Y eso, todo muy edificante. ¡Viva Cartagena, que te Murcia! Para cargarte el empleo, perfecto. Vamos. ¡Qué barbaridad! No vamos a marchar, no sin antes... Pero bueno, tenemos que cerrar el barómetro. ¿Dónde está Paola Sánchez? Se nos ha ido Paola Sánchez, que son las 12:20. Se nos ha ido. Bueno, despido mientras tanto a Antonio Naranjo. Buenas noches, Maripau. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Marco García Buenas noches, Montes. mucho gusto. Jaime González y Carlos Cuesta. El sábado en la Marimorena, ya lo saben, sábado y domingo. El sábado, Marimorena doble, ración doble. Que viene el ministro de Justicia. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con toda esta historia de la imputación a Mas y demás. Y viene Miguel Sebastián con el libro. Hombre, eso está muy bien. Ya veréis, ya. Que dice Miguel Sebastián que ahora, he leído yo por ahí, dice que igual nos pasamos... Se ha hecho una declaración respecto a... con el tema de la renovable y tal. Dice, igual fuimos demasiado generosos con esto de la renovable. Sí, igual. No sé. ¿Pero viene con Zapatero y Sánchez o viene solo? Paola, ¿cómo cierra el barómetro? Venga, que tenemos que marcharnos. 33, 67, 33% de ustedes que en este caso sí que aprueba la gestión de Manuela Carmena y Ada Colau, frente a un 67, pues que no está de acuerdo con aquello que ha publicado por su parte. 67 a 33. 67. Pues eso no tiene nada que ver con el barómetro del CIS, ¿eh? 33, va a ser que no. Me temo que el barómetro esté un poquito más realista, ¿no? Y por lo menos más actual. Es actual, de luego es actual. Sí, muy fresco. Y más realista. Aquí suspende, aquí han suspendido claramente. Gracias, nos vamos, pero tenemos ahí a Patricia Betancor, detrás de la verdad, como siempre.